Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por sus casas todo esté tranquilo. Bien, el tema que vamos a desarrollar esta semana corresponde pues al capítulo número 7, que corresponde al estudio del estado gaseoso. Ya habíamos tratado la semana pasada conceptos de cálculos químicos relacionados con la masa, el capítulo de unidades químicas de masa, pero quedó pendiente la resolución de algunos ejercicios que restaban, ¿no?, de la práctica dirigida para ver las aplicaciones. Vamos a culminar con eso y vamos a iniciar pues el tema que corresponde a esta semana, que es la parte de gases, como se había mencionado. Habíamos resuelto los ejercicios de esa práctica de la semana pasada hasta el ejercicio 3. Vamos a continuar con el 4 y los que restan. Bien, en esta parte habíamos, jóvenes, dicho que se hace operaciones relacionadas pues con las masas de las sustancias químicas, ¿no? Masas de átomos, masa atómica, masa de las moléculas, masas moleculares, masas de muestra más grandes que tienen que ver con la mol y número de mol, ¿no?, de las sustancias en las muestras químicas. Justamente este ejercicio 4 tiene que ver con ello, ¿no? Nos hablan de que el latón es una mezcla de cobre y zinc al 80% y 20% respectivamente. O sea, el cobre representa el 80% y el zinc representa el 20%. Si se tiene una moneda, dice, de latón de 6,5 gramos, ¿cuántos átomos de zinc están contenidos en dicha molécula? Solamente la parte de zinc, ¿no? O sea, el 20%, ¿no? Bien, habíamos dicho, jóvenes, que los átomos y las moléculas son cuerpos tan pequeñitos que en una muestra existen una cantidad pues, enorme, ¿no?, de estas partículas, ¿no? Cantidades tan grandes que tienen que ser expresadas por la mol, ¿no? La mol es un término de conteo de partículas en la muestra química, ¿no? Cada mol representa 6 por 10 a la 23 unidades, ¿no?, de partículas, que pueden ser átomos o moléculas. Este número 6 por 10 a la 23 se llama número de Avogadro, es una constante universal. Por lo tanto, si en un problema me dan la masa de una muestra y me piden la cantidad, ¿no?, de átomos o moléculas que hay, en este caso átomos, hay que hallar el número de mol, porque por cada mol que yo calcule, ¿no?, que hay ahí, tenemos 6 por 10 a la 23 pues, átomos, ¿no?, en este caso. Entonces voy a hallar n, número de mol. Para n, necesito conocer dos cosas, ¿no?, de la muestra, en este caso del zinc. Su masa, que es un porcentaje de 6,5 gramos, y su masa atómica, que aquí me dan de dato vale 65, ¿no? Entonces vamos a proceder de esta manera. Primero vamos a determinar la masa pura del elemento zinc en la muestra de 6,5 gramos de latón, donde el zinc representa el 20% de la masa de esa muestra, ¿no?, del latón. Entonces la masa de zinc se calcularía así, ¿no? A la masa total del latón le sacamos el 20%, que es 20 sobre 100, y me sale 1,3 gramos de zinc. Ahí están los átomos de zinc. Para averiguar cuántos átomos hay, voy a hallar n, número de mol, ¿no? Recuerden que por cada mol que yo calcule, estamos hablando de 6 por 10 a la 23 átomos. Entonces, el número de mol, n, se calcula así por fórmula, esto lo hemos dado en clase. Arriba hay que colocar la masa en gramos del elemento, en este caso zinc, 1,3 gramos, y debajo hay que colocar la masa atómica, que viene de dato, acá vale 65 en gramos por mol. ¿Por qué? Porque estamos operando con masa molar. Recuerden que la masa atómica y la masa molecular están en UMAS, pero cuando operamos con moles, tenemos que cambiar los gramos por mol porque es masa molar. Bien, reemplazando las cantidades sería entonces así: 1,3 gramos, masa de zinc, sobre 65 gramos por mol, que es la masa molar del zinc. Gramos se cancela, la respuesta sale en mol. Esto sale 1,3 entre 65, 0,02. Quiere decir que esa parte del zinc contiene 0,02 mol de zinc, donde cada mol tiene 6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Significa que el número de átomos sería 0,02 veces lo que vale la mol. La mol vale 6 por 10 a la 23, ¿no? Entonces hacemos la operación. Esto sale 12, ¿no? Acá hay 10 a la menos 2. Haciendo los cálculos, y esa es la parte matemática, le saldría 1,2 por 10 a la 22.
una cantidad pues enorme, ¿no? de átomos en una muestra que ni siquiera llega a los 2 gramos, ¿no? Una cantidad pues enorme. Eso vendría a ser la respuesta. Recuerden, jóvenes, entonces aquí la clave sería la B, que siempre que tengan una muestra y quieran calcular número de átomos o número de moléculas, hay que hallar N, número de mol, ¿no? Hay que averiguar cuántas moles hay, porque por cada mol tenemos un número de Avogadro partícula. Bien, esa sería la clave para el problema 4. Para el ejercicio número 5, es similar, solo que la respuesta ya no está en números, sino en función del número de Avogadro, que es una constante. Igual hay que hallar el número de mol, porque cada mol es un número de Avogadro, ¿no? Y si tenemos una muestra de hierro de masa igual a 200 gramos, que tiene una pureza del 28%, quiere decir que esos 200 gramos no es hierro puro, solamente el 28%. ¿Cuántos átomos de este metal están contenidos en dicha muestra? Dato, masa atómica del hierro vale 56. Es similar al problema anterior, ¿eh? Vamos a hallar N, número de mol, y por cada mol que estamos hallando hay un número de Avogadro, partículas, ¿no? O sea, 6 por 10 a la 23. Por aquí lo vamos a dejar indicado como número de Avogadro simplemente. Bien, decimos entonces para este problema. Primero determinaremos la masa pura del elemento hierro en la muestra de 200 gramos, donde el hierro representa el 28% de la masa. Entonces la masa del hierro sería, si a 200 gramos le sacamos el 28%, ¿no? Y el 28% sería pues 56 gramos. Ahora voy a hallar el número de mol. Por cada mol que yo calcule, tenemos 6 por 10 a la 23 átomos, que es un número de Avogadro, ¿no? Se puede simplificar con Na. Entonces, esta es la fórmula, no olvidarse, para muestra de átomos. Masa en gramos sería 56 gramos acá, entre la masa atómica del hierro, que es 56 también, en gramos por mol. O sea, reemplazando sería así, ¿no? 56 gramos por mol. Gramos se cancela, esto sale 1, una mol. Quiere decir que esta muestra de hierro contiene una mol de hierro, o sea, 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Pero como las claves están en función al número de Avogadro, una mol es lo mismo que una vez el número de Avogadro, ¿no? Una vez el número de Avogadro, la clave sería pues la A. Directamente, ¿no? Así es como le podría venir, jóvenes, en los exámenes de admisión. Eso para el ejercicio número 5. Para el ejercicio número 6, nos piden hallar acá la muestra de 4 que nos dan de mayor número, que contenga mayor número de moléculas o unidades fórmulas. Nuevamente, jóvenes, si tenemos muestras y me piden averiguar el número de moléculas, yo debo hallar N, número de mol. El que tenga mayor valor de N, mayor número de moles, más moléculas tendrá, pues, ¿no? Porque por cada mol que yo calcule, tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, para las moléculas, el número de mol se calcula en función a la masa molecular, porque ya estamos hablando de moléculas, ¿no? Entonces, para este ejercicio vamos a decir lo siguiente. Para conocer el número de moléculas en una muestra, se debe determinar el número de mol, pero la formulita cambia un poco de esta forma, ¿no? El número de mol para muestras moleculares es masa en gramos, acá están, miren, en las alternativas todas están las masas en gramos, acá van a ir, y debajo va a ir la masa molecular en gramos por mol. Eso es lo que no tenemos, ¿ah? Hay que hallar la masa de cada molécula, hay que ponerlo acá. Lo que sí tenemos de datos son las masas de los átomos, entonces hay que calcular la masa de las moléculas para poder reemplazarlo acá, y en gramos por mol. Como acá está en gramos, se cancela gramos, la respuesta sale en moles. Mol es un número Avogadro moléculas. El que tenga más moles tendrá. Entonces, en este cuadrito ya hemos resumido, jóvenes, los cálculos, ¿ah? A ver, la primera muestra, 100 gramos de carbonato de calcio, así se llama el compuesto. Su masa molecular sale sumando, jóvenes, un calcio, un carbono y 3 oxígenos y justo me sale 100. ¿No? Porque el calcio sale en 100. Entonces, sus moles serían así. Masa, ponemos 100 acá, entre masa molecular, que es 100, me sale. Puesto 342 gramos de sacarosa. Esta es la sacarosa. 22 hidrógenos y 11 oxígenos y también sale 342. Entonces, su número de mol sería esta masa, 342 entre la masa molecular.
y también me sale 1. Me sale 1. Para la muestra de cloruro de sodio, su masa es 107 gramos, su masa molecular sale sumando un sodio con un cloro, ¿no? 23 más 35,5, 58,5. Entonces, hago la división, sería masa 117 entre masa molecular, y esto me sale 2. Esa es la muestra, jóvenes, que va a tener más moles, ¿ah? El último compuesto, 116 gramos de carbonato ferroso, así se llama este compuesto. Su masa molecular sería sumar un hierro, más un carbono, más 3 oxígenos, sale 116. Entonces, su número de mol sería masa entre masa molecular, y me sale 1. O sea, 3 de las 4 muestras tienen una sola mol, porque su masa coincide con su masa molecular, ¿no? Si estos valores son iguales, el número de mol, pues, sale 1, ¿no? Salvo en el caso del cloruro de sodio, que su masa es el doble de la masa molecular, por eso salen 2 moles. Entonces se concluye acá que la muestra que contiene mayor número de moléculas es el que tiene mayor número de mol. La clave sería pues la C. Claro que así, de esta forma, en un ejercicio, en el examen de admisión no les podría venir porque tomaría mucho tiempo, ¿no? Solamente es para uno. El cálculo va a ser para uno nada más. Pero así se determina. El número de mol de molécula es masa en gramos sobre la masa molecular en gramos por mol. Bien, eso para el ejercicio 6. Para el ejercicio 7 me piden cuál es la masa de una molécula de ese compuesto. En gramos, ¿ah? Ven las alternativas, están en gramos. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de una sola molécula o de un masa no se puede expresar pues en gramos, ¿no? Se expresa en UMAS. Su unidad es la UMA. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí, primero para esa molécula, es calcular su masa molecular en UMAS y luego convertirlo pues a gramos. Otra cosa es si me dijeran una mol de moléculas, ¿no? Cuando es moles ya pues son cantidades enormes, se expresan en gramos y nos sale un valor grande. Pero aquí, como estamos hablando de una sola molécula, para hallar la masa de esa molécula voy a utilizar la unidad UMA. Primero vamos a determinar entonces la masa de una molécula del compuesto en UMA, considerando su fórmula química. La fórmula me da, ¿no? Esta es su fórmula química. Pero, jóvenes, cuando tenemos pues o queremos hallar masa molecular, esta fórmula conviene pasarlo a fórmula global, es decir, una fórmula donde me indique el total de carbonos, el total de hidrógenos y el total de oxígeno. Aquí están separados, ¿no? Acá hay un carbono y dentro de este paréntesis hay 16 carbonos, entonces son 17 en total. Hidrógenos, acá hay 3, acá hay 2 por 16, ¿no? Acá hay un hidrógeno más, hay 2 oxígenos, acá hay un carbono más inclusive. Entonces me conviene siempre convertir estas fórmulas a este tipo, ¿no? Carbonos son 18, ¿por qué? Acá hay 1, acá hay 16, con él serían 18 en total. Hidrógenos, acá hay 32, más estos 3 serían 35, más este sería 36. Y 2 oxígenos, ¿no? Cosa que, ya teniendo esta fórmula global, puedo hallar la masa molecular. La masa molecular sería sumar la masa de 18 carbonos, cada carbono vale 12, la masa de 36 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, y la masa de 2 oxígenos, cada oxígeno vale 16. Sumando eso, jóvenes, me sale 284 UMA. Una molécula de este compuesto tiene una masa de 284 UMA. Esto se puede convertir a gramos porque hay una equivalencia entre UMA y gramos que le hemos dado en teoría, ¿no? Se cumplía esto, ¿no? De que una UMA es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Cada UMA tiene este valor en gramos. Es una cantidad muy pequeña, por eso no conviene expresarlo en gramos. Dejarlo en UMAs es más conveniente. Pero aquí hay que hacer el cálculo para obtener la respuesta, ¿no? Entonces, estos 284 UMAs los voy a pasar a gramos, donde por cada UMA que yo tenga voy a reemplazar este valor. O sea, en realidad sería 284 veces este valor de acá, ¿no? 284 UMA, ¿no? Aquí multiplico por 284, aquí por 284, para obtener este valor. O también por factor de conversión sería así, pues, ¿no? Pongo esta equivalencia, ¿no? Acá está la UMA, esto se va a cancelar, y queda pues lo de arriba, ¿no? Que es simplemente multiplicar 284 por este valor, ¿no? Y ahí esa es la parte ya matemática, ¿no? UMA se cancela,
sería 284 por 1,66 por 10 a la menor 4. Ahora está en gramos y sale 4,71 por 10 a la menos 22. ¿Qué sería pues la clave? La alternativa C. Ahora, obviamente, pues ese es un valor muy complejo de operar, por eso en los cálculos no conviene, ¿no? Expresarlo pues en gramos, ¿no? La masa de una molécula es muy pequeña en gramos, mejor conviene dejarlo en UMAS. 284 sí se puede pues operar de una manera relativamente sencilla. Pero aquí nos piden hacer los cálculos y lo desarrollamos pues de esta forma. La clave la C. Para el ejercicio número 8, me piden averiguar cuántas moles hay en una muestra que contiene 2,4092 por 10 a la 27 moléculas de HNO3. Ojo, jóvenes, que en este problema ya me dan la cantidad en moléculas y me piden retornarlo pues a moles, ¿no? En las operaciones anteriores primero hallábamos N, que es número de mol, y luego pues convertíamos a átomos o moléculas, ¿no? Por cada mol, 6 por 10 a la 23. Pero aquí me dan las muestras ya en moléculas y voy a hallar número de moles, N. Y hay una fórmula que hemos dado para ello. Para la muestra el problema nos dan la información de su contenido de moléculas, ¿no? Esto corresponde a 2,4092 por 10 a la 27 moléculas de ácido nítrico. Su equivalente en número de mol lo determinamos a partir de la siguiente relación. Esta es la formulita que habíamos dado. Si nos dan como muestra número de moléculas. Aquí vamos a reemplazar entonces esta cantidad de moléculas y aquí vamos a dividirlo entre el número de Avogadro, ¿no? 6 por 10 a la 23. Solo que aquí hemos puesto en la fórmula esta cantidad simplificada, 6 por 10 a la 23. Pero como vemos, jóvenes, acá la cantidad de moléculas está con varios decimales, significa pues que aquí en realidad hay que reemplazar el valor pues completo, ¿no? Hay que reemplazar el valor de 6,022 por 10 a la 23 o 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Que son los valores con decimales. Entonces reemplazamos así. Este es el dato, 20,4092 por 10 a la 27 moléculas. Y debajo voy a reemplazar, no este número de acá, sino el número acá con decimales para que se pueda simplificar. 6,023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Estas moléculas se cancelan y la respuesta sale en mol, pues, ¿no? Hacemos los cálculos y sale aquí, jóvenes, no sale 2 mol, no sale... A ver, voy a hacer los cálculos aquí. Sería 2,4092 por 10 a la 27 entre 6,023 por 10 a la 23. Eso sale 4000, ¿no? Aquí he puesto 2, ¿no? Sale 4000. Y lo pueden notar también de las potencias, ¿no? Aquí 10 a la 27, 10 a la 23, esto es pues 10 a la 4, ¿no? 10 a la 4, ¿no? O sea, que tiene que ver pues con 10.000, ¿no? Aquí la operación va a... Entonces voy a hacer la corrección en esta parte, ¿ah? Aquí es 4000. 4000. Justamente la clave está pues como 4000, ¿no? 4000. Y esta parte, muchachos, como hemos mencionado, es cálculos químicos. Nos tenemos que ayudar pues para que las operaciones sean más rápidas utilizando pues nuestra calculadora, hemos dicho, ¿ah? Ahora, eso no significa que la calculadora pues reemplaza nuestra habilidad matemática, ¿no? Ustedes por matemática también lo pueden resolver, porque van a notar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que 24092 tiene factor común con esto, ¿no? Son múltiplos, ¿no? Son múltiplos y sale justamente 4. Si ustedes le pasan un decimal acá, ¿no? Sale 4 y esto se convierte pues en 1000, sería 4000, ¿no? Eso sería pues la clave. 4000, la clave sería pues la A. Ahora, jóvenes, estas fórmulas se deducen bajo las definiciones, ¿no? Que hemos dado. Si ustedes no recuerdan estas fórmulas, igual pueden aplicar pues la regla de 3, ¿no? Para los cálculos, porque esto es proporcionales, ¿no? Ustedes pueden decir, ¿no? Esta cantidad de moléculas representan X moles, así como 6,023 por 10 a la 23 es una mol, ¿no? Hacen los cálculos por regla de 3 y el resultado pues es el mismo, ¿no? Solo que aquí ya tenemos una fórmula que se deduce pues de la regla de 3
y de las definiciones. Bien, problema 9. Dice, en 180 gramos de agua, determine cuántas moles de hidrógeno hay. Entonces, muchachos, aquí lo que tenemos que hacer es establecer una relación entre las moles de un compuesto y las moles de los elementos, ¿no? Porque nos dan una muestra de un compuesto que es agua, H2O, y nos piden las moles del hidrógeno, que es un elemento que lo constituye. Esto también lo hemos dado en teoría, ¿no? Las moles de los elementos en un compuesto están en función a los subíndices en la fórmula. ¿No? Los subíndices en la fórmula. Pero primero yo debo hallar el número de moles de agua. No tengo las moles de agua, tengo su masa, que es 180 gramos. Entonces esto voy a convertirlo a moles. La formulita pues es esta, ¿no? Voy a reemplazar su masa en gramos. Y la masa molecular del agua, pues todos los conocemos, es 18, ¿no? En gramos por mol. Esto sale 10 moles. 180 gramos es la masa de agua, esta es la masa molecular. Recuerden que H2O suman 2 hidrógenos y un oxígeno que vale 16, suman 18, ¿no? Esa es la masa molecular, 10. Ahora sí hago pues el análisis, y hemos dado en cuadritos inclusive en la teoría, ¿no? Luego vamos a determinar la composición molar de sus elementos, ¿no? Los átomos de acuerdo con la fórmula química, y esto es así. Tenemos 10 moles de agua, ¿no? Como el hidrógeno, jóvenes, aquí tiene su índice 2, su número de moles sería 10 por 2, ¿no? 20 moles. Y del oxígeno, como su índice es 1 acá, sería 10 por 1, ¿no? Moles de oxígeno, 10 mol de oxígeno, 20 mol de hidrógeno. Lo que me piden a mí es el hidrógeno, ¿no? Es por eso que la clave sería pues la A. Para establecer entonces esta relación molar entre un compuesto y los elementos, hay que conocer la fórmula, ¿no? Y está en función a los subíndices, ¿no? A los subíndices. Muy bien, aquí preguntan, ¿qué pasaría si en este ejercicio me dijesen, ¿no? En 180 gramos de agua, si se desea extraer todo el hidrógeno, pero el hidrógeno que salga no como H, como acá, sino como H2, que es el hidrógeno gaseoso, lo único que tendríamos que hacer sería agrupar. Pues ya tenemos el H, que es 20 mol, y le pidiesen pues el H2, sería pues la mitad, porque tienen que agrupar un H, 2H para formar un H2, ¿no? Entonces, sería la mitad de esta cantidad, ¿no? La mitad es como el oxígeno, ¿no? Me sale 10 mol de oxígeno, pero si me dijesen, ¿no? ¿Cuánto se puede extraer de O2? ¿No? Agruparía, pues sería 5 mol de O2, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 mol de O2 sería, pues 5 por 2 me sale 10, ¿no? 20 mol, o 10 mol de H2 sería 20 mol de H. Simplemente hace la división para agrupar, ¿no? Pero aquí me piden de átomos individuales, es por eso que pasamos a multiplicar directamente, ¿no? 10 por 2, 10 por 1, ¿no? Pero ya teniendo los átomos se pueden asociar, ¿eh? Si yo quiero formar H2, esto lo divide entre 2. Si quiero formar el O3, que es el ozono, lo dividiría entre 3, ¿no? Y así. La clave entonces sería la alternativa A para este problema 9. El ejercicio 10. A ver, dice, determina el número de átomos totales en 160 gramos de metal. O sea, debo hallar cuántos átomos de carbono hay, cuántos átomos de hidrógeno hay en esta muestra de 160 gramos. Y dar la respuesta pues en moles, ¿no? Porque este Na, número de Avogadro, es la mola. 20 moles, 15 moles, 50 moles. Entonces debo hallar pues primero las moles del compuesto para hallar las moles de sus átomos, ¿no? Entonces decimos acá, primero vamos a determinar el número de mol N de las moléculas de CH4, cuya masa molecular es 16, ¿no? Y la muestra es de 160 gramos. Entonces voy a utilizar esta formulita, ¿no? La masa, 160 gramos, la masa molecular, 16 gramos por mol. Y me sale 10 mol. Del compuesto a del todo, ahí me piden de las partes, ¿no? La cantidad total de átomos. Lo que hay es el compuesto, ¿no? Entonces procedemos a nuestro cuadrito y decimos pues que tenemos 10 mol de este compuesto. De carbono habría pues 10 por 1 moles de átomos de carbono, y de hidrógeno sería 10 por 4, 40 moles de átomos de hidrógeno. El total, porque me piden las moles de átomos totales, sería pues la suma, ¿no?
Entonces decimos por acá, la muestra contiene 50 mol, que sería 50 veces el número de Avogadro, porque 50 mol es 50 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? 50 veces el número de Avogadro, átomos en total. En el problema anterior solamente calculamos de uno de ellos, aquí estamos calculando de todos, ¿ah? De los carbonos y de los hidrógenos. 50 en total, la clave sería pues la alternativa A. Bien, para el ejercicio número 11, me piden cuántos gramos de calcio se podrán obtener a partir de 3 moles de este primer compuesto y 560 gramos de este segundo compuesto. Bien, la primera muestra, jóvenes, es moles de todo esto. Yo voy a hallar las moles de calcio porque solamente me interesa el calcio, ¿no? Multiplicando 3 por este 3 me saldría 12 moles de calcio. Recuerden que cada calcio vale 40 moles, sería pues 360 gramos. En esta primera parte tendría pues 360 gramos de calcio. En esta segunda parte me dan la masa del todo, yo debo hallar solamente la masa del calcio, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar las relaciones de moles y de masas que hemos visto, jóvenes, en la teoría. Decimos acá entonces. Primero determinaremos la masa de calcio en cada la definición de masa molar y la relación de masas, ¿no? Que hemos visto. La primera muestra contiene 3 moles de todo este compuesto. Entonces la cantidad de calcio, solamente para el calcio, porque yo puedo hallar para todo, sería pues 3 por 3, ¿no? 3 por 3 moles de calcio, que sería 9 mol de calcio. Ahora, esto de acá debo convertirlo a gramos. Debo convertirlo a gramos porque la respuesta está en gramos. Entonces debo aplicar la definición de masa molar. La definición de masa molar dice lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo una mol de átomos de un elemento X, cualesquiera, que este es el calcio, posee una masa que es igual a su masa atómica expresada en gramos. El calcio tiene una masa atómica de 40. Entonces, una mol de calcio sería 40 gramos. Pero acá tenemos 9 moles, ¿no? Es por eso que la masa total sería, pues, 9 mol de calcio, cada calcio vale 40. 9 mol sería, pues, una masa de 9 por 40 gramos, 360 gramos. Esto por definición de masa molar, ¿no? Masa molar. Entonces, cada mol de calcio es 40 gramos, como tenemos 9 moles, 9 por 40, 360 gramos. Eso para la primera muestra. La segunda muestra es 560 gramos de óxido de calcio. De ahí voy a sacar la parte del calcio y para ello voy a establecer una relación para las masas. Este óxido de calcio tiene una masa que sería 40 del calcio, 16 del oxígeno, me da un total de 56. Entonces yo voy a establecer una relación entre el calcio y el total, porque ahí me piden del calcio y me dan del todo, ¿eh? También puedo establecer una relación para el oxígeno, pero no sería pues necesario. Entonces sería así. Se cumple esta relación, ¿no? Que la masa de calcio es a 40, la masa de oxígeno es a 16 y la masa de óxido es a 56. Me piden este valor, masa de calcio, y me dan de dato esto. Esto vale 560 gramos. Voy a reemplazar entonces. Voy a utilizar solamente estos dos. El oxígeno no me sirve. Solamente quiero del calcio. Voy a reemplazar acá. 560 gramos. Entre 56 me sale 10. El calcio sería pues 400. En la primera muestra es 360, en la segunda muestra 400, me piden el total, sería 760 gramos, ¿no? La respuesta sería la B. Entonces diríamos acá, reemplazando, y en la segunda muestra, la masa de calcio sería 400 gramos. Luego, la masa total de calcio presente en las dos muestras sería pues 360 gramos, que es en la primera, más 400, que en la segunda, sería 760 gramos, y la clave sería la B. Entonces aquí estamos aplicando, jóvenes, en las dos relaciones que hemos visto, la relación de masa, la relación pues de molar, ¿no? Masa, utilizamos la masa molecular, y la relación molar, los coeficientes y los subíndices de la fórmula, ¿no? Los subíndices de la fórmula. Todo eso está en la teoría, jóvenes, no lo estamos inventando, está pues en la teoría que ustedes ya deben haber descargado, ¿no? Bien, último ejercicio. Dice, el agua es una sustancia importante en la vida de los seres vivos que la contienen en mayor o menor grado. Si se tienen 9 litros de agua, ¿cuántas moléculas existirán, ¿no?
Me piden el número de moléculas de agua. Ya hemos dicho que sí. Hay que hallar el número de moléculas, hay que hallar N número de mol. Para hallar el número de mol necesito dos cosas. La masa de agua en gramos sobre su masa molecular. Por cada mol que yo calcule, estaré pues hallando 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? El problema es que no tenemos la masa de agua, tenemos su volumen, 9 litros. Pero en el agua hemos visto que se cumple pues un hecho particular, ¿no? Que la masa y el volumen son numéricamente iguales, ¿no? En unidades. 9 litros de agua es lo mismo que 9 kilogramos de agua, jóvenes, ¿sabes? Porque el agua tiene densidad 1. Y 9 kilogramos es 9.000 gramos, ¿no? Entonces con ello ya tendríamos la masa. Primero vamos a determinar entonces el número de mol de moléculas de agua en la muestra de 9 litros, que es 9.000 mililitros, lo cual equivale a 9.000 gramos, ¿ah? Porque cada mililitro es un gramo, jóvenes, porque la densidad del agua es un gramo por mililitro, ¿no? Un gramo por mililitro significa que un gramo es igual a un mililitro, ¿no? 9.000 litros, 9.000 mililitros, que es 9 litros, 9.000 gramos. Entonces, como ya tenemos la masa de agua, su número de mol sería así. Masa en gramos, 9.000 gramos, sobre la masa molecular del agua, que es 18, en gramos por mol. Esto sale pues 500, ¿no? Cancelamos aquí 500 moles. Para 500 moles es 500 veces el número de Avogadro, ¿no? Y el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Entonces el número de moléculas que contiene esta muestra de 9.000 gramos, que es 500 moles, sería igual pues a 500 veces el número de Avogadro, ¿no? Y aquí simplemente hacemos la operación, ¿no? Esto sale 3.000 por 10 a la 23, que sería 3 por 10 a la 25, ¿no? O la 26, ¿no? 3 por 10 a la 26. ¿No? Porque aquí sale 500 por 6 es 3.000, es 3 por 10 a la 3, ese 10 a la 3 suma aquí, 10 a la 26. La clave entonces sería la C. Eso vendrían a ser entonces las respuestas para la práctica pues correspondiente. Ahora jóvenes, estas fórmulas, ¿no?, que estamos indicando acá, vienen de la teoría pues que hemos dado, ¿no? O sea, no lo estamos inventando, ¿ah? Por lo tanto, ustedes deben recurrir a esta teoría para verificar la respuesta que hemos dado y si ustedes desean pues practicar con los problemas de su domiciliaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la equivalencia entre UMA y gramos, ¿no? Acá está. Una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Si queremos convertir, incluso en la teoría hemos visto acá ejemplos, ¿no? Cómo se convierte. Un átomo de hierro en UMA le pasamos a gramos. Una molécula de agua en UMA le pasamos pues a gramos, ¿no? Con la equivalencia. Esta es la equivalencia. Una UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bien, para establecer una proporción entre la masa de un compuesto y sus elementos, utilizamos esto de acá. En pantalla van a ver esto de acá. Por ejemplo, para el agua, si me dan una masa de agua, 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos, y me piden la masa de hidrógeno y oxígeno, establecemos esta proporción de acá, ¿no? Sobre la masa molecular. La masa de hidrógeno es a 2, masa de oxígeno es 16, masa de agua es 18. Me dan la masa de uno de los componentes, puedo hallar la masa del resto. Eso es lo que hemos utilizado en el problema 11. En el problema 11. Aquí, jóvenes, en la siguiente imagen que van a ver, están las definiciones de masa molar, ¿no? Si tengo una mol de átomos, una mol de moléculas, ¿cómo lo paso en gramos, ¿no? Utilizando masa atómica y masa molecular en gramos, por cada mol, ¿no? Y eso es lo que hemos visto también en el problema, pues, número 11, ¿no? Y en el resto de ejercicios hemos visto la fórmula de las moles, ¿no? Número de mol. Esto acá está. Van a verlo en pantalla. Número de mol, si tenemos muestra de átomos, es masa en gramos sobre masa atómica en gramos por mol. Hallemos N. Si tenemos moléculas, se calcula así, masa en gramos sobre la masa molecular en gramos por mol. Y si tenemos una muestra de átomos o moléculas, ponemos el número de átomos o moléculas arriba y debajo lo dividimos entre el número de Avogadro, ¿no? Que es 6 por 10 a la 23 o cualquiera de sus otras formas equivalentes, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 o 6,023 por 10 a la 23, ¿no?
Esto lo han utilizado pues en el ejercicio que nos dieron número de moléculas. Por lo tanto, jóvenes, aquí está la información. O sea, no estamos inventando nada al momento de solucionar, ¿eh? Por si acaso. Bien, eso respecto a este capítulo de unidades químicas de masa. Vamos a ver a continuación el siguiente tema que corresponde, jóvenes, al estado gaseoso. Al estado gaseoso. Que sería pues el tema número 7. Bien, ya en pantalla está la imagen pues de la diapositiva de este capítulo, ¿no? Tema número 7, el estado gaseoso. Vamos a estudiar entonces en este capítulo, jóvenes, a los gases, a las sustancias gaseosas y también a los cuerpos que por calentamiento pueden llegar al estado gaseoso. Estamos hablando de los vapores, ¿no? Claro que un vapor no es lo mismo que un gas, ¿no? Pero se puede pues manejar y predecir sus propiedades de manera similar, ¿no? Un vapor es un cuerpo que no se encuentra en el estado gaseoso a condiciones ordinarias, más bien proviene de un cuerpo sólido líquido que por calentamiento pasó pues a la forma de vapor. Bien, entonces, como siempre, el estado gaseoso. Bien, el estado gaseoso, jóvenes, corresponde, como sabemos, al estado de agregación más energético de la materia a condiciones ordinarias, el que posee más energía. Claro que hay un estado más energético que él, que es el estado plasmático, ¿no? El cuarto estado de la materia, pero en nuestro planeta, pues ya las condiciones de nuestro planeta, ese tipo de materia no existe, ¿no? Solamente existe a nivel de laboratorio o fuera de nuestro planeta, formando parte de las estrellas, como el Sol, el estado plasmático. Aquí en nuestro planeta el estado más energético es el estado gaseoso. Y este estado se encuentra conformado por los gases y los vapores. ¿No? Quiere decir que los gases normalmente son de naturaleza covalente, que se encuentran separadas grandes distancias entre sí. Las moléculas del gas se mueven a altas velocidades y de forma desordenada. Se dice, jóvenes, que en los gases el desorden molecular es máximo. En física, ese desorden molecular se mide con una propiedad llamada la entropía. Se dice entonces que en los gases la entropía es máxima, el desorden molecular es máximo. Bien, en la naturaleza, jóvenes, existen muchas sustancias gaseosas. Algunas de ellas pues son comunes para nosotros, como los gases del aire, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, el argón, o los gases que utilizamos pues en casa, ¿no? Como el gas propano o el gas metano, que viene por las tuberías de gas, ¿no? El gas propano está en los balones, ¿no? Pero el gas que viene por las tuberías de gas es el gas metano. Pero no son los únicos gases, hay muchos más, ¿no? Muchos más, jóvenes. En tabla periódica tenemos, por ejemplo, a los gases nobles, ¿no? Desde el helio hasta el oganeso. Tenemos también otros gases, aparte, ¿no? Del oxígeno, nitrógeno, está el hidrógeno, que es gas, el flúor y el cloro, que son gases. Y ni que hablar, jóvenes, de compuestos químicos, ¿no? Que también hay gases como el dióxido de carbono, que se libera siempre que se quema algo. El amoníaco NH3, los hidruros no metálicos como el cloruro de hidrógeno, que se prepara con el ácido muriático, o los óxidos no metálicos, ¿no? Que producen, por ejemplo, la lluvia ácida, como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y otras sustancias pues adicionales, ¿no? La mayoría de los gases, jóvenes se encuentran formando mezclas, o sea, no se encuentran de forma pura, ¿no? Como el oxígeno y el nitrógeno no lo encontramos puro, están formando el aire, ¿no? Por lo que para su uso industrial y de laboratorios de investigación se purifican por diversas técnicas físicas, ¿no? Y dan como resultado muestras que sí se pueden tratar de forma pura. Así tenemos algunos ejemplos, ¿no? El oxígeno, que ahora se utiliza mucho, jóvenes, en esta pandemia para tratar problemas respiratorios, ¿no? No hay oxígeno puro en la naturaleza, está en el aire mezclado con el nitrógeno, se debe procesar para sacar.
O el cloro, ¿no? Por ejemplo, acá se ha extraído cloro, jóvenes, de la electrólisis de la sal, cloruro de sodio, se le ha sacado el cloro. Y el cloro es un gas de color amarillo verdoso. También es un gas. ¿Ah? Muchos creen que el cloro es líquido y no es así, ¿no? El cloro es una sustancia gaseosa que se inyecta directamente al agua para la potabilización. Claro que en los balones que contienen cloro, el cloro está a una presión tan alta que se encuentra en forma de líquido. Ese es gas licuado, ¿no? Gas licuado, pero su estado natural es gaseoso. Otros gases, por ejemplo, como el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, el gas que produce el smog, ¿no? Que hace que las ciudades sean oscuras, ¿no? Su aire sea oscura, y su forma dímera, que es el N2, oxígeno 4. La mayoría de gases jóvenes son incoloros. ¿Ah? Aquí me he puesto el oxígeno, que es incoloro, y estos dos gases que tienen color, pero la mayoría son incoloros. No notamos su presencia directamente, salvo pues si lo respiramos, porque algunos son irritantes, otros son pues malolientes, como el propano o los mercaptanos, o los gases pues que se producen cuando se pudre la carne, ¿no? O lo notamos pues por nuestro tacto, ¿no? Por el viento, pero la mayoría pues son incoloros. Bien, todos estos gases y los que hemos mencionado literalmente cumplen, jóvenes, una serie de propiedades que es importante conocerlos, porque de ello va a depender la solución de los ejercicios verdadero, falso, correcto, incorrecto. Vamos a hablar aquí entonces, conociendo ya qué es el estado gaseoso y algunos ejemplos de gases, sus propiedades generales. Propiedades generales, ¿no? Porque también hay propiedades particulares de algunos gases. Propiedades generales. Las propiedades físicas, jóvenes, porque aquí vamos a tratar la física principalmente de los gases, la parte química se va a ver más adelante, son de origen microscópico. Quiere decir que las propiedades de los gases dependen de las interacciones de sus moléculas, interacciones moleculares. Movimiento molecular, energía molecular, choques moleculares. Tienen origen microscópico, pero se manifiestan de manera macroscópica. Esto quiere decir que lo podemos sentir o medir con instrumentos. Por ejemplo, el movimiento de las moléculas a grandes velocidades genera una propiedad llamada, jóvenes, la temperatura del gas. Y eso pues no se puede medir molécula por molécula. Tiene su origen ahí, pero se mide ya con un instrumento que nosotros llamamos el termómetro, ¿no? O los choques que generan las moléculas, ¿no? Contra nuestro cuerpo, o las paredes del recipiente que lo contiene generan otra propiedad llamada pues la presión del gas. Tiene su origen molecular, pero nosotros los medimos ya con un aparato que cuenta esos choques moleculares, que se conoce como los manómetros. Que en la imagen del oxígeno, jóvenes, hay un aparato en forma de reloj. Un aparato en forma de reloj, eso se llama manómetro, se utiliza para medir presión. Y es importante eso porque los balones soportan una presión determinada, ¿no? Por eso ese manómetro nos indica cuándo hay peligro, ¿no? De que el recipiente puede estallar por incremento de la presión. Entonces, las propiedades de los gases se manifiestan así, ¿no? O sea, en forma macroscópica, pero tienen un origen microscópico, y muchos de ellos pues se pueden detectar por nuestros sentidos inclusive. No vemos al aire, por ejemplo, pero lo podemos notar por el viento, ¿no? Bien, las propiedades generales se indican en este cuadrito, jóvenes, hay que recordarlas. Todos los gases están formados por moléculas, y entre sus moléculas predomina la fuerza de repulsión. Eso no significa que no haya fuerzas de atracción, sí las hay, pero son muy débiles, ¿no? Lo que predomina son las fuerzas de repulsión. Por eso las moléculas tienden pues a separarse en vez de juntarse, ¿no? Otra propiedad general es que la forma y los volúmenes de los gases son variables. No tienen forma definida, jóvenes, se adaptan y llenan los recipientes, ¿no? Y su volumen está sujeto pues a las modificaciones externas, ¿no? Los gases pueden modificar su volumen, se pueden comprimir o expandir. Una característica fundamental, jóvenes, es que al no tener volumen propio, los gases pueden variar su volumen de pequeño a grande o de grande a pequeño, ¿no? Y siempre los recipientes que contienen los gases deben estar pues cerrados. ¿Por qué? Porque los gases tienen que escapar, ¿no? De los recipientes. Entonces los gases se comprimen y expanden al modificar las fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por eso un volumen enorme de un gas
lo podemos trasladar a un espacio pequeñito, ¿no? Como los balones por compresión. Ahora, si se abre el balón, el gas pues tiende a escapar, se expande, ¿no? Un volumen mayor. Si modificamos las fuerzas externas que actúan sobre ellos, podemos comprimir o expandir a los gases, cosa que no pasa con los sólidos y los líquidos. Los gases jóvenes tienden a escapar de los recipientes por sus aberturas. Eso se llama efusión. Los gases efunden, se dice. No hay, jóvenes, ningún sello o cerradura perfecta, pues son los gases siempre escapan, ¿no? Poquito a poquito se salen de los recipientes, ¿no? Ustedes habrán notado eso cuando han inflado muchos globos y lo han amarrado, jóvenes. Por más duro que lo amarren, pasan un día, 2 días y el globo se va desinflando poquito a poquito porque el gas tiende a escapar. No hay un sello pues perfecto, ¿no? Lo mismo pasa en los balones de gas propano, el gas escapa poquito a poquito. Y una vez que salen de los balones, los gases se desplazan de un lugar a otro, se difunden, se dice, ¿no? Los gases se difunden con mucha facilidad. Esta difusión lo pueden notar ustedes pues por el olor inclusive, ¿no? De algunos gases o vapores, como el caso pues del propano, cuando escapan de los balones, hay fuga, ustedes pueden notarlo por el olor. O los perfumes, ¿no? Una persona se echa pues un perfume que como tiene alcohol se vaporiza muy rápido y este perfume se desplaza, ¿no? Se difunde por un espacio y nosotros lo podemos notar. Estas propiedades entonces lo cumplen todos los gases sin excepción porque son propiedades generales. Variables del estado gaseoso. Ahora, estas propiedades que hemos mencionado se pueden, jóvenes, resumir en números, ¿no? En cantidades numéricas, se pueden medir, jóvenes, en cantidades numéricas con instrumentos, pero para ellos hay que conocer 3 propiedades básicas, ¿no? Para medir el resto. Esas propiedades básicas se conocen como variables del estado gaseoso. Se llaman variables porque sus medidas pues cambian constantemente y depende de las condiciones a las cuales esté el gas. Las propiedades mencionadas entonces en el cuadro anterior y el comportamiento de todos los gases se pueden describir en términos de 3 parámetros relacionados entre sí. Estos son la presión del gas, que se nota con la letra P, que tiene su origen en los choques moleculares contra las paredes del recipiente. Ojo, jóvenes, que las moléculas pueden chocar entre sí y contra las paredes del recipiente. Los choques entre sí no generan presión. La presión se genera solamente por los choques contra las paredes del recipiente que los contiene. Otra variable de estado es la temperatura, que mide el grado de movimiento molecular. ¿Qué tan movidas están pues las moléculas del gas, ¿no? Y esto se registra, como sabemos, con el termómetro. Y el volumen del gas es otra variable de estado que es equivalente al volumen del recipiente. Esto es debido, jóvenes, a las grandes distancias moleculares. Como los gases, jóvenes, no tienen volumen propio, cuando en un problema me piden el volumen del gas, lo que me están pidiendo es calcular el volumen del recipiente que los contiene, ¿eh? Si en un ejercicio ustedes le dicen, un gas se encuentra en un volumen, en un recipiente de 5 litros, entonces el volumen del gas es 5 litros. En realidad, pues no es el volumen del gas, porque el volumen del gas es variable, no está definido. Pero como ocupa todo ese espacio, es igual al volumen del recipiente. Esta variable de estado representa medidas absolutas para los gases. Se van a utilizar siempre estos 3 términos si se quiere medir alguna propiedad en cantidades numéricas, ¿eh? Pero la medida, jóvenes, de las propiedades de los gases son bastante complejas. ¿Por qué? Porque depende, jóvenes, de las interacciones moleculares, ¿no? Y para los cálculos que vamos a hacer nosotros, debemos eliminar esa complejidad o reducir esa complejidad. Todo lo que hacemos nosotros, jóvenes, aquí en pizarra o en pantalla, son teóricos, ¿eh? Ahí no vamos a considerar las atracciones, interacciones moleculares, porque sería pues muy complicado pues el cálculo. Es por eso que para ya hacer cálculos para nosotros, a nivel preuniversitario, no vamos a estudiar pues a los gases que hemos mencionado en su comportamiento real, sino vamos a estudiar pues a los gases en un comportamiento particular o comportamiento ideal, se dice. Lo que se estudia, jóvenes, a nivel preuniversitario son los gases ideales o gases perfectos. Para describir el comportamiento entonces de un gas de una forma sencilla y directa, y también para hacer cálculos teóricos, como es lo que hacemos acá, de las propiedades de los gases, se asume, jóvenes, que estos se encuentran en condiciones ideales.
vamos a asumir que están en condiciones ideales. En este estado, se suprimen algunas de las propiedades que hemos mencionado. Hemos dado un conjunto de propiedades de los gases, pero para el gas ideal se va a eliminar alguna de ellas, ¿no? Se va a obviar. Y se le va a dar otras propiedades que nos van a facilitar las medidas, pues, de las propiedades indicadas anteriormente. Un gas ideal, jóvenes, es un gas que no existe. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de propiedades que no se relacionan con las propiedades que hemos dado en el cuadro anterior, porque son, pues, para casos particulares, ¿no? Propiedades de los gases ideales. Estas propiedades que vamos a mencionar, jóvenes, solamente se cumplen en esta situación ideal, ¿eh? No lo cumplen los gases oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, el propano que hemos mencionado. Para los gases ideales se cumple esto, ¿eh? Que entre sus moléculas no existe ningún tipo de interacción, ni atracción ni repulsión. Esto es distinto a lo que hemos mencionado, porque en los gases reales hemos dicho que lo que predomina es la repulsión. Pero aquí, en los gases ideales, se va a considerar que no hay ni atracción ni repulsión. Eso significa, pues, que las moléculas se van a mover libremente, porque ni se van a atraer ni se van a repeler. Y al hacer esto así, las medidas, pues, van a ser más sencillas, ¿no? Pero ya estamos pasando, pues, de una situación real a una situación ideal, ¿no? Otra cosa, las moléculas se consideran puntuales. Es decir, estas moléculas se consideran como puntos matemáticos, ¿ah? Poseen masa, pero no ocupan espacio, no tienen dimensiones las moléculas. Por eso, jóvenes, en un gas ideal, por más enorme que sea la presión que apliquemos, podemos reducir el volumen a cero, porque las moléculas no van a ocupar volumen. En los gases reales no pasa eso. En un gas real, si ustedes aplican presión, las moléculas cada vez van a estar más juntas, más juntas, más juntas, y va a llegar un momento en que el gas se va a licuar, o sea, se va a volver líquido. Y una vez que esté líquido, ya no se le va a poder comprimir más, porque el volumen de los líquidos es definido, ya no cambia. Pero en los gases ideales no, o sea, teóricamente, si aplicamos presión, podemos reducir el volumen a cero. O sea, podemos analizar el comportamiento del gas sin tener, jóvenes, ese temor a que el gas se licúe. Aquí no, acá nunca va a haber licuación, porque no hay ni atracción ni repulsión y las moléculas no ocupan espacio. Los choques moleculares, jóvenes, en los gases ideales son perfectamente elásticos. Esto quiere decir que chocan y rebotan con la misma velocidad. No pierden velocidad, cosa que no pasa en los gases reales, ¿no? Siempre ustedes por física deben saber que cuando dos objetos colisionan, pierden energía en ese impacto, ¿no? Entonces, cuando van a rebotar, algunos se detienen o su velocidad disminuye. No son iguales, ¿eh? Antes y después del choque, las velocidades pues, son distintas, menores después del choque. Pero en los gases ideales se va a considerar que la velocidad se conserva. Y esto, como digo, es una situación pues ideal, ¿no? Cosa pues que la energía cinética total de todas las moléculas, que depende de la velocidad, se mantiene constante. La energía cinética molecular se conserva y su promedio solamente depende de la temperatura absoluta, ¿no? Si calentamos, aumenta la energía cinética. Si enfriamos, disminuye la energía cinética de las moléculas, pero ya no tiene nada que ver con la atracción, repulsión y los choques moleculares porque ya no se consideran pues acá. Entonces, estas propiedades, jóvenes, situaciones ideales, que vamos a hacer cálculos teóricos. En los laboratorios, cuando se analizan al gas propano, ¿no? Al gas metano, no se consideran estas propiedades, porque ahí sí están analizando pues, a un gas real, se consideran más bien las propiedades que hemos dado en el cuadro anterior. Pero aquí en los ejercicios que vamos a desarrollar, vamos a considerar esto. Por lo tanto, si en los problemas nos mencionan al gas oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, para hacer cálculos fáciles, vamos a asumir que esos gases se encuentran en condiciones ideales. Evidentemente, no existen gases con este tipo de comportamiento. El gas ideal es un gas imaginario, es un modelo de gas hipotético que lo utilizan los físicos y los químicos para hacer cálculos teóricos, ¿no? Sin embargo, un gas
real, que sí existe, puede comportarse de esta manera ideal bajo ciertas condiciones. Podemos hacer, ¿no?, que se aproxima al comportamiento ideal cuando se encuentre a altas temperaturas y bajas presiones. O sea, si a un gas real le bajamos la temperatura, le bajamos la presión al mínimo y elevamos su temperatura a lo más alto posible, se va a comportar como si fuese un gas ideal, ¿no?, de forma aproximada, porque los gases ideales pues no existen. Bien, en la parte matemática, jóvenes, ya para hacer la medida de las propiedades, considerando que el gas es ideal, vamos a utilizar una sola ecuación matemática para hacer los cálculos, y esa ecuación tiene este nombre, ¿no? Se llama ecuación universal de los gases ideales o ecuación de estado. Esta ecuación es la expresión matemática que relaciona las variables PV y T, variable de estado, pero para los gases ideales, el número de mol N, que hemos visto en el capítulo anterior, y una constante universal llamado R. De ahí el nombre de ecuación universal, ¿no? No es universal, jóvenes, porque se aplica a todo, ¿no? Sino es universal porque tiene una constante universal que es R. Así como el número Avogadro, que es una constante universal, aquí va a haber también una constante universal llamado R. Esta ecuación se emplea para describir el comportamiento únicamente de los gases ideales. No se puede aplicar a los gases reales. Y la ecuación, jóvenes, tiene esta expresión matemática. PV es igual a NRT, ¿no? O PV es igual a RTN, ¿no? Como hay productos en ambos lados de la igualdad, el orden de los factores, ustedes saben que no afecta pues el producto, ¿no? O sea, pueden colocar PV o BP, ¿no? Aquí pueden colocar NRT o RTN, ¿no? A este lado. Porque hay una regla mnemotécnica para recordar esto, ¿no? Es escribir las palabritas pavo igual a ratón, ¿no? Y cancelan pues las vocales, ¿no? Y le va a salir pues esta forma. PV de pavo, ¿no? RTN de ratón, ¿no? Para recordar. Pero pues es una fórmula sencilla de todas maneras, no hay necesidad pues de conocer mucho, ¿no? Para memorizar pues esto. Esta es la famosa entonces ecuación de estado, ecuación universal de los gases ideales, que sirve para describir el comportamiento de los gases. Con esta ecuación yo puedo calcular la presión, el volumen, la temperatura, sin tener termómetro, sin tener manómetro, sin tener pues el recipiente a la mano, ¿no? Puedo calcular también N, número de moléculas, número de mol, y conocer el valor de la constante R inclusive. Claro que de esta ecuación se pueden despejar otras, ¿no? Pero esta es la ecuación base, ¿eh? Porque N nosotros lo conocemos. Como aquí vamos a hablar de moléculas, este N, ustedes ya saben que se calcula dividiendo masa entre masa molecular. La masa en gramos entre la masa molecular en gramos por mol, ¿no? Este N, ¿no? Ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, cosas, jóvenes, que con esta formulita de la ecuación de estado, yo puedo calcular, aparte de la presión, volumen, temperatura, la masa del gas y su masa molecular, en el caso de que el gas sea un gas desconocido y no tenga su fórmula, ¿no? Y despejando, pues, tendríamos estas ecuaciones. Si yo quiero M, despejo de la ecuación y tengo así, ¿no? Esto no es una ecuación adicional. Si quiero la masa molecular, igual, ¿no? Esto acá paso acá y esto a dividir y tengo esta ecuación de esta forma. Inclusive, ¿no? Si este M lo paso acá y este B lo paso acá, M entre B, masa entre volumen es densidad, ¿no? Yo puedo calcular la densidad del gas con la ecuación de estado, ¿no? Aquí, este B pasa a dividir, M entre B es densidad, densidad sería presión por peso molecular sobre RT, ¿no? Despejar. Estas ecuaciones adicionales no representan ecuaciones nuevas, ¿ah? Simplemente se deducen de la primera, ¿no? El de él, y con él se pueden conocer esto acá. Estos, jóvenes, para los cálculos directos, ¿no? Para hacerlo directo. Pero si ustedes recuerdan esto y esto es suficiente, pueden reemplazar acá todos los valores y despejan después. Lo que sí hay que recordar son las unidades. P, que es la presión, jóvenes, se va a escribir con estas unidades, ¿ah? mmHg, que se llaman milímetros de mercurio, o en atmósferas, ATM, ¿no? Su unidad es ATM. Donde se cumple esta equivalencia. Una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. En los problemas le van a indicar, siempre que vean números con esta unidad o con ATM, estamos hablando de presión. El volumen siempre debe estar en litros.
La temperatura en estas ecuaciones debe estar en Kelvin. Si no me dan en Kelvin, jóvenes, yo debo convertirlo al Kelvin con esta relación. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius o centígrado, que casi siempre me van a dar, y le debo sumar 273 para hacer esa conversión. Por ejemplo, si esto vale 0, sería pues 0 más 273, sería 273, ¿no? Si esto vale 100, sería pues 373 Kelvin. Hay que convertir antes de reemplazar en estas ecuaciones. En el caso que me diesen pues en centígrados, ¿no? Si me dan en Kelvin de frente, ya lo reemplazo acá. N es número de mol. Su unidad pues es mol. Va a salir 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles. R es una constante que va a tomar dos valores, jóvenes, dependiendo las unidades de presión, porque la presión se puede escribir en dos unidades. Uno de sus valores es 0,082. Estas son sus unidades: atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. No es necesario recordar esto, jóvenes, solamente el número, pero se utiliza siempre que la presión me den en ATM. Voy a utilizar 0,082 cuando la presión esté en atmósfera. Y R toma el valor 62,4 cuando la presión me den en mmHg, milímetros de mercurio. Este Hg es el símbolo del elemento mercurio, milímetros de mercurio. Litros mol Kelvin son las unidades que restan. Acá también no es necesario conocer las unidades. La presión me den en milímetros de mercurio y esto se utiliza cuando la presión esté en atmósfera. Está relacionado con atmósfera con milímetros de mercurio. Lo más común es esto de acá, ¿no? 0,082. Pero también les puede venir pues, en esta unidad, ¿no? La masa acá va a estar en gramos, la masa molar, gramos por mol, y la densidad en gramos por litro. Hay que recordar estas unidades, jóvenes, porque si ya tenemos las unidades adecuadas, pues claro que yo voy a reemplazar con todas las unidades para que sepan cómo se cancela, ¿no? Pero ustedes en el examen solamente reemplacen los números para acelerar los cálculos. ¿Cómo se aplica esto? Veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo 1. Dice, se tiene una muestra de 220 gramos de gas propano. Esta es la fórmula del gas propano. Acá ya está su masa molecular, yo lo he calculado ya, sumando 3 carbonos, sería 36, más 8 hidrógenos, 44. Pero en los problemas no le van a dar, le van a dar masa atómica, ustedes van a tener que sumar para llegar a 44. Estos 220 gramos están en un recipiente de 4,1 litros, el volumen en litros correcto, la masa en gramos. Determinar la presión en atmósferas, ¿bien? Que ejercerá el gas y la temperatura es 227 grados centígrados. Esa temperatura hay que pasarlo a Kelvin, ¿ah? Hay que pasarlo en Kelvin. Me piden la presión. Entonces, decimos por acá. Se observa que además de las variables P, B y T, se incluye la masa del gas y la masa molecular. Por lo tanto, pues, para hallar la presión voy a utilizar esta relación. Esta de acá. Recuerden que la ecuación de estado es PB nRT, pero no voy a utilizar el N, voy a utilizar masa entre masa molecular porque tengo datos pues en gramos y tengo la masa molecular. Vamos a utilizar el nRT cuando tengan pues N, ¿no? Aquí no. Bien, como me piden a mí la presión, voy a despejar, a esto lo voy a pasar a dividir. Ahí está. Y voy a reemplazar pues todas las cantidades, ¿no? 220 gramos acá. La temperatura, voy a sumarle 273 y lo voy a reemplazar acá para convertirlo en Kelvin. La masa molecular aquí está 44. Debo ponerle en gramos por mol. El volumen ya está en litros, 4,1 litros. Me faltaría solamente R. R depende de la presión, ¿no? Como la presión está en atmósferas, o me piden en atmósferas, R va a tomar el valor de 0,082. Y eso sería todo, ¿no? Es decir, acá, si reemplazo un número, sería solamente 220, 0,082, aquí reemplazaría 227 más 273, esto sería 44, esto sería 4,1, porque ya las unidades están adecuadas. Pero yo voy a reemplazarle con todas las unidades para que vean cómo se cancelan las unidades, ¿ah? Sería así. Masa 220 gramos, acá está, G. Este es R, ¿ah? Recuerden, jóvenes, R 0,082, estas son sus unidades. En el examen de admisión, en la San Marcos viene, jóvenes, el valor de R con todas sus unidades. Es dato. Aquí no, pues aquí a nivel PRES no se le coloca para que ustedes lo traten de recordar, ¿no? T hay que sumar 273, ¿ah? Porque está en centígrado. Le sumamos 273 y ya está en Kelvin.
La masa molecular, 44, se representa gramos por mol, y el volumen debe estar en litros. Noten, jóvenes, que cuando hago las operaciones, miren, este gramo se va a cancelar con este gramo. Este mol con este mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Y la respuesta sale en atmósfera porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? En atmósfera. Pongo atmósfera y opero los números. ¿Ah? Aquí sería 220 por el, aquí sale 500, ¿no? Sale 500, aquí 44, 4,1, ya es la parte matemática, agarro mi calculadora, y la presión va a salir 50 atmósferas. Esa es la respuesta. Como ven, esta parte es mecánica, ¿no? Es decir, no hay que hacer mucho análisis, solamente reemplazar los datos, fijarnos en las unidades y hacer las operaciones, ¿no? Obviamente todo deriva pues de la ecuación de acá, universal, ¿no? Entonces ese sería ejemplo número 1. Ejemplo número 2. ¿A qué temperatura, dice en la escala Celsius, una muestra de gas amoníaco, NH3, acá está su masa molecular, también ya le puse de frente, porque este sería sumar un nitrógeno más 3 hidrógenos, que le va a venir como dato, tendrá una densidad de 5,1 gramos por litro. Recuerden que la unidad de densidad es gramos por litro, ¿sabes? Si la presión que ejerce dicho gas es 24,6 atmósferas. Entonces vamos a hallar temperatura en la escala Celsius. Recuerden, jóvenes, que en la ecuación de estado, la temperatura está en Kelvin, ¿eh? O sea, la primera respuesta que vamos a hallar va a ser en Kelvin y luego lo vamos a pasar a Celsius. La clave aquí, como indicamos en la resolución, es la densidad. O sea, tenemos como dato la densidad, entonces no podemos utilizar cualquier ecuación. Debemos utilizar la ecuación de la densidad, ¿no? Por lo que primero determinaremos la temperatura en la escala Kelvin y luego en la escala Celsius. Vamos a emplear esta relación. Esta es la ecuación de la densidad que le hemos dado en la página anterior. Pero aquí yo no voy a calcular la densidad, ¿no? Lo que me piden es la temperatura. Entonces voy a despejar. Este T voy a pasar acá y de acá. Despejando, quedaría así. Bien. Y ahí vienen los datos numéricos. ¿Ah? Presión, acá está, 24,6 atmósferas. Masa molecular, aquí, 17 gramos por mol. Densidad, acá, 5,1. Solamente me faltaría R. Como la presión está en atmósferas, R va a tomar 0,082, como hemos mencionado. Solamente pueden reemplazar también nuevamente los números, ¿ah? 24,6, esto 17, este 0,082, este 5,1, y le va a salir en Kelvin. Pero, nuevamente acá yo voy a reemplazar con todas las unidades para que vean cómo se cancela, ¿no? Presión, 24,6 atmósferas. Masa molecular, que es esto de acá, 17, siempre se reemplaza en gramos por mol. Este es R, 0,082 atmósferas por litro, mol por Kelvin. Esto, como digo, no van a tener problemas en el examen de admisión porque le va a venir de dato con todas las unidades. Y la densidad, 5,1 gramos por litro. Entonces, noten, miren, atmósfera se cancela con atmósfera. Este litro se cancela con este litro. Gramo con gramo, mol con mol. Y la respuesta sale en Kelvin. Este Kelvin por extremos y medio va a ir arriba. Y les va a salir, jóvenes, aquí 1000 Kelvin. Ya operando los números, ¿ah? Pero me piden la temperatura en Celsius. Como ya está en Kelvin, lo voy a desconvertir, ¿no? O sea, voy a pasar pues a centígrados. Entonces decimos por acá. La temperatura final en la escala Celsius sería así, ¿eh? Esta es la relación que hemos dado para convertir, ¿no? Temperatura en Kelvin es temperatura en Celsius más 273. Queremos hallar esto. Esto ya lo hemos calculado. Esto vale 1000, ¿no? Solamente reemplazamos los números, ¿sabes? Porque acá están las unidades. 1000, vamos a hallar esto. Y esto de acá, 273, le vamos a pasar a restar. Y restando sería 727 grados Celsius. Eso sería la respuesta. Bien, entonces con la ecuación de estado se puede calcular pues todos estos términos, o sea, presión, volumen, temperatura, puedo calcular masa, masa molecular, inclusive puedo deducir el valor de R, la constante universal. Listo, vamos a terminar de esta parte viendo aplicaciones más sencillas de la ecuación de estado. Vamos a hablar de los procesos restringidos para los gases ideales. A menudo, jóvenes, los gases son sometidos a procesos donde modificamos sus condiciones. O sea, vamos a pasar de un estado 1 a un estado 2. Eso se llama proceso, cambiar de condiciones de un gas. El gas va a cambiar de estado termodinámico. Aquí hay que diferenciar un estado
termodinámico o estado físico y un estado pues de agregación, ¿no? Sin cambiar de estado de agregación. O sea, el gas va a seguir siendo gas, solo que como se va a modificar sus condiciones ya es un estado distinto, un estado físico distinto. Los cambios de estado que vamos a ver acá involucran modificaciones de la presión, volumen y o temperatura. Pero cuando una de estas variables, presión, volumen, temperatura, permanece constante, se puede describir el comportamiento del gas con una relación matemática más sencilla que deriva de la ecuación de estado PV-nRT. Solamente tenemos que cancelar lo que va a ser constante. Se van a verificar tres procesos jóvenes restringidos donde algo va a permanecer constante porque son tres variables de estado, ¿no? En este cuadrito se indica pues el resumen de esos procesos. Esos procesos jóvenes hoy en día se conocen como leyes, ¿no? El primero de ellos se llama el proceso isotérmico y se describe con una ecuación matemática llamada la ley de Boyle. El segundo proceso se llama isobárico y se describe con una ecuación matemática llamada la ley de Charles. Y el tercero se llama proceso isocórico o isométrico y se describe con una ecuación matemática llamada la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac o Gay-Lussac. En cada uno de estos procesos algo va a permanecer constante y el nombre del proceso le va a indicar pues cuándo. El primero es un proceso isotérmico, significa que la temperatura permanece constante. Al inicio y al final, ¿no?, del cambio de estado, la temperatura va a ser la misma, por lo tanto, en la ecuación matemática ya no se va a incluir. Se cumple esto en un proceso isotérmico, que la presión por el volumen al inicio es igual a la presión por el volumen al final para el gas. Se va a modificar pues la presión y el volumen manteniendo constante la temperatura. Esta relación matemática se interpreta así, ¿no? A temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y ustedes en aritmética saben, ¿eh? Cuando dos magnitudes se relacionan con un producto, esas magnitudes son inversamente proporcionales. Significa que si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿no? Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Son inversamente proporcionales. Esta ecuación matemática se llama la ecuación matemática de la ley de Boyle. Se va a utilizar, jóvenes, cuando en un problema ustedes modifiquen las condiciones de un gas manteniendo constante la temperatura. Le van a decir que el proceso es isotérmico o simplemente no le van a dar de dato la temperatura. Y se va a entender pues que se va a mantener constante. El segundo proceso, llamado isobárico, la presión permanece constante. Significa pues que si ustedes modifican las condiciones de un gas, la presión inicial y final van a ser iguales. Por lo tanto, no se van a incluir en la ecuación matemática. Se cumple aquí que a presión constante, el volumen sobre la temperatura inicial de un gas es igual al volumen sobre la temperatura final del gas. En esta relación matemática no hay presión, porque la presión 1 y 2 son iguales. Se cumple acá que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y esto también por aritmética, ¿no? Siempre que dos magnitudes se relacionan con un cociente, esas magnitudes son proporcionales. Mayor temperatura, el gas se expande, mayor volumen. Menor volumen, las moléculas se mueven muy rápido en el interior, su temperatura es más alta, ¿no? Son directamente proporcionales. Esta relación matemática se conoce como la ley de Charles. Y el tercer proceso es proceso a volumen constante, proceso isocórico o isométrico, volumen constante. Quiere decir, jóvenes, que aquí vamos a modificar pues las condiciones de un gas manteniendo constante su volumen. O en un recipiente de volumen constante, recipiente de volumen rígido que no cambia, ¿no? El volumen inicial y final. Que la presión sobre la temperatura al inicio es igual a la presión sobre la temperatura al final. Estas magnitudes, presión y temperatura, también son directamente proporcionales porque están relacionados con un cociente. Esta relación matemática se conoce como la ley de Gay-Lussac. Entonces, estas ecuaciones, jóvenes, de acá, PV, ¿no?, vienen de la ecuación de estado, porque la ecuación de estado es PV-nRT, solo que N, R y T ahora son constantes, por eso PV1 es igual a PV2, ¿no? Esto también viene de la ecuación de estado, ¿no? Porque es PV, NRT, este T se ha pasado a dividir, P se ha cancelado porque presión es constante, N y R también se ha cancelado. O sea que si ustedes no recuerdan estas relaciones matemáticas, pueden aplicar la ecuación de estado
PV-NRT dos veces, ¿no? Y van a cancelar pues lo constante mediante un cociente y van a llegar a esa ecuación, a cualquiera de estas ecuaciones. Pero hay que recordar a los jóvenes para hacer los cálculos pues directos, ¿no? En los ejercicios le van a decir que el proceso es isotérmico, isobárico o isocórico, o simplemente no le van a dar información en ese cambio de estado de una de las variables y ustedes van a asumir que es constante. Ahora, esto se aplica solamente, jóvenes, cuando modificamos las condiciones del gas, ¿eh? Porque la ecuación PV-NRT, ecuación de estado, se aplica para un gas a condiciones fijas, ¿no? A una temperatura dada, a una presión dada, en un volumen dado. En cambio, estas ecuaciones de acá se aplican cuando el gas se va a modificar sus condiciones. Recuerden ello. Bien, hay una relación más. En el cuadro anterior, esos numeritos 1 y 2 representan los estados 1 y 2. ¿Eh? Son estados, diferentes estados, correspondientes, jóvenes, al estado inicial y final del gas, respectivamente. O las ecuaciones que incluyen temperatura, nuevamente la temperatura debe estar en Kelvin, ¿eh? Por si acaso. No pueden reemplazarse en grados Celsius. Bien, en gráfica de los procesos restringidos. Estas ecuaciones, jóvenes, de la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, los datos le van a dar directamente en los enunciados del problema o le pueden dar con gráficas. En muchos ejercicios, entonces, los datos de los estados 1 y 2 o de otros estados adicionales 3, 4, 5, puede haber más estados, se indican, jóvenes, en un gráfico que tienen una forma particular dependiendo la proporcionalidad de las variables que hemos dado, ¿no? Presión, volumen, temperatura. Así tenemos, por ejemplo, para la ley de Boyle, donde la presión y el volumen, la temperatura constante, son inversamente proporcionales, su gráfica va a ser así, una curva, ¿no? Aquí vemos una recta que es la presión, otra recta que es el volumen, y esta curva de acá es la temperatura constante. Ley de Boyle, ¿no? Aquí tenemos los estados 1 y 2, ¿no? En el estado 1 tenemos una presión y un volumen. En el estado 2 tenemos pues otra presión y otro volumen. Pero se cumple que si multiplicamos esta presión por este volumen, 0,6 por 2, sale 1,2, es igual a multiplicar esta presión por este volumen, 0,3 por 4, 1,2. ¿No? O sea, presión por volumen al inicio, presión por volumen al final. Siempre y cuando los estados 1 y 2 tengan la misma curva, estén en la misma curva porque tienen la misma temperatura constante. En esta gráfica, la curva en rojo representa la isoterma, o sea, la temperatura constante. Todos los puntos que están sobre esa misma curva tienen la misma temperatura y aplican, pues, presión por volumen es igual a presión por volumen, ¿no? Al inicio y al final. Pero en una misma gráfica puede haber varias curvas, ¿ah? Varias temperaturas, porque esto es una temperatura dada. Esto puede ser, por ejemplo, 1000 Kelvin, puede haber otro, pues, aquí otra temperatura, otra curva. Se cumple que si esa curva está lo más lejos del origen de coordenadas, que es esto de acá, es un mayor valor. O sea, si hay una curva por acá, va a ser de mayor temperatura. Otra curva más alejada, mayor temperatura. Una curva que está por acá, más cercana al origen, menor temperatura. Eso para la ley de Boyle. La ley de Charles y de Gay-Lussac, presión constante y volumen constante, las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? En el cuadro hemos dado. Por lo tanto, sus gráficas siempre van a ser rectas, así, rectas. Esta es la ley de Charles, ¿no? Volumen, temperatura, esta es presión constante. Se cumple pues que a medida que aumentamos la temperatura, aumenta también el volumen. La presión es constante, ¿eh? La presión es constante. En la ley de Gay-Lussac igual, ¿no? Es una recta, el volumen constante. Mayor presión, mayor temperatura, ¿no? Sus gráficas de ellos son fáciles de reconocer. La ley de Boyle sí es una curva, ¿no? Porque son inversamente proporcionales la presión y el volumen a temperatura. Los de gráficos son más sencillos porque ya le vienen los datos ahí, ¿no? En cambio, en el enunciado hay que interpretar pues, cuánto es el dato inicial, cuánto es el dato final, ¿no? Vamos a ver aquí un problema pues, de este tipo, pues he colocado pues esta gráfica, ¿no? En las gráficas anteriores, las rectas en el plano, estas dos rectas son las isóbaras, presión constante, y la isócora, volumen constante, respectivamente, ¿no? Presión constante para la ley de Charles, volumen constante para la ley de Gay-Lussac. Todos los puntos sobre ella tienen la misma presión y el volumen. La forma
recta de esta curva indica que esas magnitudes son directamente proporcionales. En ley general de los gases ideales. Cuando ustedes modifican, jóvenes, las condiciones de un gas, pero observan que ahora las tres variables cambian, o sea, presión, volumen y temperatura cambian al mismo tiempo, porque en los procesos bien la presión, el volumen y la temperatura. Pero si cambian los tres a la vez y solamente la cantidad de gas permanece constante, o sea, la masa es constante, se cumple, jóvenes, la ley general de los gases ideales, también llamada proceso isomásico. Esta relación matemática es la que se cumple cuando solo permanece constante la cantidad de gas. Si cambia la presión, el volumen y la temperatura, ustedes van a igualar la condición inicial y final de esta manera. Presión por volumen sobre la temperatura al inicio es igual a presión por volumen y temperatura al final. Esto cuando cambian los tres. Si la temperatura permanece constante, este T1 y T2 son iguales, se puede cancelar y se cumple la ley de Boyle, ¿no? Si el volumen, la presión es constante, cancelan esto, es la ley de Charles. Lo que queda es la ley de Charles. Si el volumen es constante, cancelan B, y lo que queda es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Por eso está nada de los gases, porque están las tres leyes que hemos visto en el cuadro anterior. Y esto se explica, como les digo, cuando las tres cosas cambien, ¿no? Y solo la masa permanezca constante. Aplicaciones, a ver, antes de ver los ejercicios. Ejemplo número 3. Dice, un camión cisterna traslada 15 metros cúbicos de gas propano. Ese propano que está en la cisterna está a 3 atmósferas de presión. Lo va a trasladar, dice, a una empresa envasadora de gas doméstico. Dice, ¿cuántos balones de gas de 25 litros se podrán llenar con el gas disponible si la presión de los balones debe ser 12 atmósferas? Miren, al inicio tenemos 15 metros cúbicos de gas a esta presión. Lo vamos a trasladar a una empresa envasadora y ahí se va a modificar su presión a 12 atmósferas. Obviamente, si cambia la presión, también va a cambiar el volumen, ¿no? Hay que averiguar, jóvenes, cuál va a ser el volumen disponible a esta nueva presión para empezar a llenar los balones. Esto, jóvenes, no es el volumen final, es el volumen de cada balón que yo voy a llenar. Yo necesito el volumen final del gas para poder saber cuántos balones podré llenar. Como ven, en el enunciado del problema no me dan la temperatura, no me indican la temperatura inicial y final, se supone que se mantiene constante. Y si se mantiene constante, voy a utilizar la ley de Boyle. O sea, voy a cancelar esto de acá y voy a utilizar esto de arriba. Tengo la presión inicial, 3 atmósferas. Tengo el volumen inicial, solo que hay que pasarlo a litros. Tengo la presión final, 2 atmósferas. Voy a calcular pues cuánto ocupará ese gas que está en la cisterna cuando lo pase a una nueva condición. Una vez que conozco el volumen que dispongo, podré llenar los balones y me piden averiguar cuántos balones voy a llenar. Deben saber, eso sí, que un metro cúbico, jóvenes, es 1000 litros, ¿ah? Entonces, 15 metros cúbicos sería 15.000 litros, ¿no? Esa cisterna está trasladando 15.000 litros de gas propano a 3 atmósferas. Entonces, la solución va a ser así. El gas de 15 metros cúbicos, 15.000 litros a 3 atmósferas, antes de ser llenado a los balones, debe de modificar su presión a 2 atmósferas. O sea, de 3 voy a pasarlo a 2 atmósferas. Más presión, menos volumen, ¿no? Obviamente porque la presión y el volumen son inversamente proporcionales, de acuerdo con la ley de Boyle, pues la temperatura permanece constante. Entonces voy a utilizar, jóvenes, esta ecuación. P1 por B1 es igual a presión 2 por B2. Reemplazando sería así. La presión 1 del gas en la cisterna, 3 atmósferas. El volumen 1, 15 metros cúbicos, 15.000 litros. La presión 2 es 2 atmósferas. Esto lo debo transformar para empezar a llenar. Y el volumen que ocupará esas nuevas condiciones no lo conozco, pero puedo calcularlo. Cancelo atmósferas. Este 2 se pasa a dividir y sale en litros. 3.750 litros. Ahora sí. Ya está el gas en la envasadora, hay 3.750 litros, voy a llenar balones de 25 litros. ¿Cuántos balones se podrán llenar con ese volumen total? Y eso es aritmética, ¿no? Eso ya es una operación secundaria. El número de balones sería así, ¿no? El volumen total
por el volumen que ocupa cada balón, 25 litros, ¿no? 3.750 entre 25, puedo llenar 150 balones y eso lo voy a vender, obviamente, ¿no? Aplicación entonces de la ley de Boyle, porque la temperatura es constante. Ejemplo 4. A ver, dice, una muestra de gas se encuentra en un recipiente cilíndrico. Ustedes ya saben la forma de un cilindro, ¿no? Con tapa móvil, o sea, la tapa de ese cilindro es móvil. El cual se encuentra, dice, a 25 centímetros de la base. Esa tapa está a 25 centímetros de la base porque hay gas, pues, obviamente, ¿no? Dice, el gas se calienta desde menos 23 grados centígrados hasta 727 grados centígrados. Determine el incremento en la altura, ¿no?, a la que se elevará la tapa hasta llegar al punto de equilibrio. Obviamente, jóvenes, al aumentar la temperatura, el gas se va a expandir, ¿no? Y la tapa va a subir porque la tapa es móvil y va a ponerse en una nueva posición, a un nuevo volumen, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos centímetros ha subido? Me están preguntando, ¿cuántos centímetros ha subido? Bien, entonces aquí yo voy a hacer operaciones con alturas. Bueno, las ecuaciones que hemos dado no tienen altura, ¿no? Lo que tiene es volumen. Y el volumen se calcula en función a la altura, ¿no? Ustedes saben cómo se calcula el volumen de un cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Como al inicio y al final el área de la base es la misma, el volumen va a depender solamente de la altura, ¿no? Vamos a decir acá entonces. Se observa, jóvenes, tanto cambios en la temperatura, porque cambia, miren la temperatura, ¿no? Y también cambia el volumen porque el gas es expandido. Pero no me dan la presión. No me dice que la presión inicial es tanto, la presión final es tanto, no me dan la presión. Entonces yo voy a asumir que la presión es constante. Como la presión es constante, voy a aplicar la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles. Lo que sí hay que recordar, jóvenes, es que aquí el volumen del gas va a depender de su altura. El volumen se calcula, pues, yo hemos hecho un cilindro, área de la base por la altura, ¿no? Como el área es la misma y la altura sí es variable porque la tapa va a moverse, podemos hacer los cálculos directamente con la altura. Esta es la ley de Charles, jóvenes, ¿ah? Ley de Charles. De la ecuación de estado, PV sobre T, cancelamos P, ¿no? Porque es constante, se cumple esto. Ahora, los volúmenes van a depender de la altura. El volumen 1 sería área de la base por la altura, que es 25 centímetros. El volumen 2 sería área de la base por la otra altura, porque habrá cambiado de altura. Se cancela el área de la base, ¿no? Entonces puedo colocar aquí 25 centímetros y aquí la nueva altura. La temperatura son datos, ¿ah? Menos 23 grados centígrados y 727 grados centígrados. Pero hay que reemplazarlo en Kelvin acá, hay que sumarle 273. Entonces esto sería así. El volumen en función a la altura, 25 centímetros. El segundo volumen en función a la altura. La temperatura 1 a menos 23 le sumo 273 y está en Kelvin. La segunda temperatura a 727 le sumo 273 y está en Kelvin. Y hago los cálculos, ¿ah? Aquí sale 250. Y aquí sale 1000, ¿no? Aquí sale 1000. 250.000, simplifico, aquí sería 4, este 4 pasa a multiplicar, y H2 me saldría 100 centímetros. Quiere decir que la tapa al inicio estaba a 25 centímetros y por calentamiento sube hasta 100. La pregunta era en cuánto se ha elevado la tapa, ¿no? O sea, no es cuál es la altura final, en cuánto se ha elevado, ¿no? Entonces, decimos que si el volumen final es de 100 centímetros, esto quiere decir pues que la elevación fue de 75 centímetros, ¿no? Porque el volumen, la altura inicial era 25 centímetros. Bien, una pregunta que hace uno de sus compañeros que es muy buena, ¿no? Dice, pero si el volumen aumenta, la presión también debería cambiar. No, aquí, jóvenes, no hay cambio en la presión. ¿Por qué? Porque miren, a la presión del gas está sujeto pues al aire de la tapa, ¿no? O sea, imagínense un cilindro con una tapa. La tapa permanece en una posición porque el aire lo mantiene ahí. Si ustedes calientan, jóvenes, la tapa va a subir porque el gas que está dentro se va a expandir y se va a poner a una altura determinada y el aire lo va a mantener quieto en esa presión. La presión del aire es la misma, o sea, la presión es constante. ¿Cuándo cambiaría la presión? Si el volumen fuese constante. Porque imagínense, ustedes tienen un cilindro
de tapa fija. Ustedes calientan, el gas no se va a expandir, el volumen va a ser el mismo. Pero al calentar las moléculas se mueven más violentamente y habría más choques. Y más choques sería pues más presión. Pero aquí no. O sea, la elevación de la tapa compensa la presión. Compensa la presión. Porque si no hay modificación de volumen, jóvenes, el recipiente pues estallaría, ¿no? Es como cuando ustedes inflan un balón de fútbol, ¿no? Le hacen ingresar aire. La presión al final pues va a ser similar porque se ha expandido, pues, ¿no? Se ha expandido. Ahora, si ustedes agregan más de lo normal, el balón puede reventarse, ¿no? Es así. Aquí hay una compensación de la presión. La presión no cambia, jóvenes, porque el gas se ha expandido. Si no se hubiese expandido, la presión sí cambiaría. Pero es muy buena la pregunta, ¿eh? Muy buena la pregunta. De todas maneras, jóvenes, si en el examen le viniese así, ya para no hacer mucho análisis, porque esto tiene pues un fundamento, ¿no? El incremento, la elevación de la tapa compensa la presión es la misma. Es simplemente, ¿no? En el enunciado ven de que no le dan información de la presión, ustedes asumen que es constante. Porque los problemas aquí son específicos, aquí también en la parte mecánica, ¿no? Solamente le van a dar los datos, ordenarlos y reemplazar las ecuaciones adecuadas. El último ejercicio, antes de ver ya, este último ejemplo, antes de ver los problemas, dice, a ver, determina en qué porcentaje se incrementa la presión de un gas contenido en un recipiente rígido si se calienta desde 27 a 627 grados centígrados. Aquí sí vamos a ver la observación que indicó uno de sus compañeros, ¿no? Bien, noten, jóvenes, que aquí va a cambiar la presión. Justamente me piden en cuánto ha cambiado, en qué porcentaje, y también ha cambiado la temperatura. Pero como es un recipiente rígido, significa que el volumen no cambia, el volumen es constante. A diferencia de ese cilindro, ¿no? Que tiene su tapa móvil, aquí no. Aquí el volumen es constante. Si calentamos, obviamente, pues cambia la presión, ¿no? Porque la presión va a ser mayor. Son directamente proporcionales. Entonces, en este problema, como se habla de recipientes rígidos, se refieren a recipientes de volumen constante. Y si el volumen es constante, vamos a aplicar la relación matemática de la ley de Gay-Lussac. Y como no nos indican el valor de la presión inicial, no me indican el valor de la presión inicial, solamente dice que cambia. Voy a asumir que sea un valor P, inicial P. Siempre, jóvenes, cuando no se dé un dato numérico, pero si hay cambio, van a asumir un volumen o una variable inicial en la letra, ¿no? Correspondiente, un valor P. Entonces, esta es la ley de Gay-Lussac acá. Recuerden que esto es PB sobre T, PB sobre T. B se cancela y queda esto. La presión inicial no lo conocemos, lo hemos asumido que es P. Pero la presión final va a ser mayor porque el gas está calentando. La temperatura inicial es 27, hay que sumarle 273. La temperatura final es 627, hay que sumarle 273 para pasarlo a Kelvin, ¿no? Porque acá están en centígrados. Entonces quedaría así. Presión inicial P, presión final no lo conocemos, pero va a ser distinto, hay que averiguar cuán distinto es para calcular en cuánto ha variado. Temperatura inicial 27 más 273 ya está en Kelvin, 627 más 273 ya está en Kelvin. Aquí sale 300, jóvenes, aquí sale 900, ¿no? Si ustedes pueden sumar 300, aquí sale 900. 300 aquí, aquí sale 3 al simplificar, ese 3 pasa a multiplicar. Entonces la presión 2 es 3 veces la presión 1, ¿no? O sea, ha aumentado en 2 veces su valor, ¿no? Porque la presión inicial era P y la presión final es 3P. En porcentaje decimos, jóvenes, que ha aumentado 200%, ¿no? Porque si cuando se duplica, decimos que ha aumentado 100%, ¿no? Cuando se triplica es 300%, pero me piden a mí en cuánto ha aumentado, el aumento, no me están pidiendo el valor final, ¿no? Decimos acá, entonces se observa que la presión final P2 es el triple de la presión inicial P. Esto quiere decir que aumentó en 2P, aumentó en el doble, ¿no? Y ese aumento en porcentaje representa 200%, ¿no? Claro que la presión final es el 300% del valor inicial, pero a mí me piden pues el aumento, ¿no? El aumento es la variación. Eso sería la respuesta. Bien, para los ejercicios entonces vamos a utilizar la ecuación de estado y sus formas despejadas o cualquiera de estas relaciones de los procesos restringidos, ¿no? Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac o la ecuación general, nada más, ¿no? Los datos vamos a ver que todos van a estar adecuados para los cálculos. Veamos entonces la solución de los ejercicios en el tiempo que nos resta. Práctica dirigida número 7.
Problema 1 es teórico, propiedades de los gases. Nos pide indicar cuántas afirmaciones son correctas acá. Dice, se difunden a mayor velocidad que los líquidos. La difusión, jóvenes, es el desplazamiento de los gases en el interior de otro, ¿no? Desplazamiento. Y eso es correcto, pues, porque los gases, como sus moléculas tienen elevada energía cinética, se mueven a grandes velocidades, su difusión, pues, va a ser rápida, ¿no? Difusión va a ser rápida. Pero los líquidos y sólidos casi ni se mueven, ¿no? Entonces, su difusión, pues, es muy pequeña. Aquí me indica, pues, el estudiante Urtecho que la respuesta es la C. Vamos a ver. La primera afirmación sería entonces correcta, ¿no? La difusión en general, jóvenes, corresponde a la distribución de las partículas de un cuerpo en el interior de otro, ¿no? O sea, difundirse algo es distribuirse. Y en los gases, pues esto se manifiesta en mayor grado. ¿Por qué? Porque sus moléculas poseen alta velocidad comparado con los sólidos y líquidos. Segundo dice, ejercen igual presión en las paredes del recipiente que los contiene. ¿Sí? Los choques moleculares, jóvenes, son iguales en cualquier recipiente del gas, porque el gas es un sistema uniforme, ¿no? Uniforme. No es como los líquidos o los sólidos, que la presión, la fuerza que ejerce que es en la base nada más, en la base, ¿no? Del recipiente. En cambio los gases no, los gases están en todo el espacio. La presión en los gases, jóvenes, es resultado, hemos dicho, de los choques moleculares con las paredes del recipiente que los contiene. Como la distribución de las moléculas es uniforme, ¿no? Porque hay la misma cantidad de moléculas en cualquier porción del gas, las frecuencias de choques moleculares son iguales en cada porción de la pared del recipiente. Por lo que la lectura de la presión, o sea, si utilizamos ese manómetro, que es aparato de relojería, lo colocamos arriba, abajo, en el medio, en cualquier lugar, la lectura va a ser la misma. La presión es la misma en cualquier punto, jóvenes, donde se coloque, pues, este aparato manómetro. Porque los gases son sistemas uniformes, ¿no? Tercero, dice, la presión absoluta es directamente proporcional con el volumen. Eso es falso. La presión y el volumen son inversamente proporcionales, y eso lo vemos en la ley de Boyle, ¿no? Presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2, porque son inversamente proporcionales. Y eso es obvio, si ustedes aplican presión, el volumen se reduce, ¿no? Si ustedes expanden el gas, los choques moleculares van a ser menos frecuentes, menos presión. Son inversamente proporcionales. No directos, como dice acá. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, como indicó la estudiante, pues un techo. La clave es la C. Problema teórico. Ejercicio 2. Aquí dice, una muestra de 0,3 gramos de un líquido fue vaporizado a 147 grados centígrados. A esa temperatura, jóvenes, está en forma de vapor, ¿eh? Entonces el vapor vamos a analizar nosotros. El vapor ocupó un volumen de 200 mililitros, esto hay que pasarlo en litros, el volumen debe estar en litros, bajo una presión de 1 atmósfera. Me piden cuál es la masa molecular de la sustancia líquida. Fórmula, porque solamente ha cambiado de estado, pero lo que se va a analizar es el vapor. Decimos acá entonces, la muestra líquida es 0,3 gramos. Se convierte completamente en vapor a 147 grados Celsius. Eso pasando a la Kelvin hay que sumarle 273, me sale 420. Aquí ya le he sumado de frente, ¿ah? 147 más 273 sale 420 Kelvin. Por lo que para determinar su masa molecular asumiremos que presenta comportamiento ideal, ¿no? Ese vapor se va a comportar como un gas ideal. Voy a utilizar esta ecuación, jóvenes, para hallar la masa molecular, porque me piden esto acá. La masa molecular. ¿Qué datos tengo? Presión, acá está, una atmósfera, ¿no? Volumen, acá está, pero hay que ponerlo en litros, o sea, 200 mililitros es 0,2 litros. Masa, acá está, 0,3 gramos, esta es la incógnita. Temperatura, acá está, 420, solamente habría que recordar R. Hemos dicho que en el examen de admisión le va a venir aquí abajito como dato R, está el valor, ¿no? Nosotros hay que recordarlo. Como la presión está en atmósferas, R vale 0,082. Dice que la respuesta es la B, el estudiante Urtecho, vamos a verificarlo, ¿no? Aquí voy a despejar, ¿eh? Voy a despejar la masa molecular, ¿no? Esto a dividir, ¿no? Esto a multiplicar, a dividir, y voy a reemplazar las cantidades. Usted, como hemos dicho, puede reemplazar solamente los números, ¿ah? Pero aquí yo voy a reemplazar con unidades, ¿ah? Sería así.
Masa, 0,3 gramos, acá está. Este es el R, 0,082 atmósfera litro mol por Kelvin. Esta es la temperatura que ya lo convertí, 420. La presión es 1 atmósfera y el volumen 200 mililitros en litro, 0,2. Ahora noten lo que se cancela, miren, atmósfera se cancela con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin. La respuesta va a salir en gramos sobre mol, porque es masa molar, pues, ¿no? Masa molecular se escribe aquí en gramos sobre mol, ¿no? O gramos por mol. Operamos 0,3, 0,082 por 420 y lo dividimos entre 0,2 y eso nos va a salir 51,66 gramos por mol. 51,66. Ya eso es la parte matemática. Pero como me piden aquí masa molecular, ojo, este es masa molar, ¿eh? Masa molecular sería el mismo valor, solo que las unidades cambian, ¿no? Redondeando, sería pues 51,7 gramos por mol, ¿no? Porque esto se redondea a 51,7, no 6,6. La clave es la B, como indica, o indicó su compañera por su techo. Masa molar 51,7 gramos por mol. Masa molecular sería 51,7 UMAS, ¿no? Si lo ponen en UMAS. Aquí lo podemos dejar así, lo podemos colocar en UMAS, el número es el mismo, ¿eh? La clave sería la B, entonces. Bien, noten, jóvenes, que aquí todos los datos están dados, ¿eh? ¿No? Solamente R es el que no se da porque es una constante y hay que recordar la ecuación que voy a utilizar. Para el ejercicio 3, jóvenes, aquí hay que relacionar esta teoría de acá, ¿no?, con las leyes que hemos mencionado, ¿no? Esto lo hemos dado en el cuadro, ¿no?, de procesos restringidos, y es este cuadro, ¿no? Acá está. Una vuelta a pasar, acá está la interpretación, y esto es lo que viene en esta parte. Y hay que relacionarlo, pues, con estas leyes, ¿no? ¿Qué clave sería, no? Dice, el volumen, aquí, la primera letrita es el volumen es directamente proporcional con la temperatura. Acá está. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. O sea, primero iría la ley de Charles, o sea, acá iría A, ¿no? Luego dice, la presión es inversamente proporcional con el volumen. Acá está. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. La ley de Boyle. Ley de Boyle, acá está. Entonces aquí iría C, ¿no? Y por lo tanto, pues sacaría B, ¿no? Entonces, como indicó también, o como indica, ¿no?, su compañero Techo, el orden sería pues así, ¿no? A, porque primero va la ley de Charles, ¿no?, que es esto de acá, ¿no? Luego C, ¿no? Esto acá es la ley de Boyle, acá está pues en C, ¿no? Y último sería la B, y la temperatura absoluta es directamente proporcional a la presión, acá está. La presión y la temperatura son directamente proporcional, es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Iría C. Este iría B. Este sería el orden. La clave es la B, ¿no? La clave es la B, como indicó pues la estudiante Urtecho. Muy bien, ¿no? Es simplemente relacionar con la teoría, ¿no? El orden. Esto es la ley de Charles, esta es la ley de Boyle, esta es la ley pues de Gay-Lussac. En el orden sería ACB. ACB. Bien. Recordar, muchachos, que la teoría se resuelve con teoría. Aquí no hay que adivinar, ¿eh? Si tienen sus dudas, saquen sus cuadernos, saquen sus apuntes y lleguen a la respuesta, ¿no? Ya en el examen de admisión, ya con la práctica, no van a necesitar pues los apuntes, la teoría, porque ya va a estar en su mente, pero como están en proceso de formación algunos, no tienen idea de cómo es la respuesta aquí, saquen su teoría y comparen, ¿no?, para llegar a la respuesta. Ejercicio número 4. Dice, la densidad de un gas ACN, que es condiciones normales, toma este valor. La fórmula del gas es así, H2X. No conozco a X, al hidrógeno sí. ¿Cuál es la masa atómica del elemento X? Obviamente la masa atómica del elemento X está dentro de masa molecular, ¿no? Debo conocer la masa molecular del todo para saber cuánto vale la masa atómica de X. Tengo como dato la densidad y me dice que es condiciones normales. La 4 es la C, me indica pues la estudiante un techo, vamos a ver. Esto sería así. Primero, voy a utilizar, jóvenes, la ecuación de la densidad, ¿no? Acá, esta es la ecuación de la densidad, ¿no? Pero, y voy a ir a la masa molecular. Pero, ¿qué necesito? No tengo la densidad de dato, 1,52. R es constante, no tengo la presión y no tengo la temperatura, no me dan acá.
pero me dan este concepto de condiciones normales, y eso lo hemos visto ya en la teoría, ¿no? De la clase pasada. Se dice, jóvenes, que un gas está en condiciones normales cuando su temperatura es 0 grados centígrados, ¿no? Convirtiéndolo al Kelvin sería 273, porque hay que sumarle 273. Y la presión es de una atmósfera. O sea, al decirme condiciones normales, ya me están dando la temperatura y me están dando la presión. O sea, me están dando este valor, tengo este dato, R es constante, voy a hallar esta masa molecular donde está X, incluido X, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá, esta es la densidad, acá está, la presión es una atmósfera porque estamos en condiciones normales, R es este valor, que le va a venir de dato, y la temperatura es 273 Kelvin, ¿no? Estoy reemplazando acá, este es el incógnito. Noten también, jóvenes, que acá se va a cancelar atmósfera, se cancela pues litro con este litro, ¿no? Kelvin con este Kelvin, y la masa molar va a salir en gramos por mol, ¿no? Ya despejo nada más, 1,52 lo voy a pasar a multiplicar 0,082 y 273, y le va a salir 34 gramos por mol. Ahora, este 34 es la masa molecular de este todo. Me piden solamente del X. Los dos hidrógenos serían 2, pues, porque cada hidrógeno vale 1, ¿no? Entonces el X debe ser 32. Entonces, esta masa molecular 34 resulta de la suma de la masa atómica de los elementos hidrógeno y X, ¿no? Porque la fórmula es H2X. Entonces sería así. Este 34 en UMA serían 2 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1, más la masa atómica de X, ¿no? Porque son 2 hidrógenos más X. Y como ya vale 34, esto lo pasamos a restar, la masa atómica vale 32. En efecto, pues la clave es la C, como indica el estudiante Urtecho. La clave entonces sería la C. Entonces, aquí, esta es la clave, ¿eh? No me daban la presión y la temperatura, pero me decían que en condiciones normales, y aquí está resumido. En condiciones normales, la temperatura es 0 centígrados, en Kelvin es 273, porque hay que sumarle 273, y la presión es una atmósfera, ¿no? Por eso me daban estos valores. Esta es la incógnita, esto es dato, esto también es dato, ¿no? Acá está 1,52. La clave sería la C. Bien, problema 5. En problema 5, jóvenes, tenemos una gráfica y me piden hallar para el gas neón, cuya masa atómica es 20 UMAS, su densidad en el punto 2. Bien, densidad en el punto 2. En este punto 2, ¿ah? A ver, ¿qué datos tengo en este punto 2? Tengo la temperatura en Celsius. Hay que pasarlo a Kelvin, hay que sumarle 273, pero me falta la presión. Recuerden, jóvenes, del cuadro anterior, miren, para conocer la densidad, yo necesito, jóvenes, presión. No tengo en ese punto 2. Tengo la temperatura, sí. Y la masa molecular del neón es dato. R es constante, ¿eh? Necesito la presión en el punto 2. Entonces, no tengo la presión en el punto 2 en esta gráfica, pero tengo datos de un punto 1, ¿no? Y puedo hallar esta presión utilizando, pues, las leyes de los gases, ¿no? Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Solamente hay que ver qué aplicar acá, ¿no? A ver, en el punto 1 y 2, mira, en el punto 1 tengo presión y tengo temperatura. En Celsius, hay que sumarle 273 para utilizar la fórmula, ¿no? Y en el punto 2 tengo, pues, temperatura y me falta presión. No tengo volumen. Significa que el volumen es constante. Esta recta es de volumen constante, ¿no? Isócrono. Urtecho me dice que la respuesta es la A. Vamos a ver. Entonces, primero voy a hallar la presión aquí en el punto 2, y teniendo ya presión y temperatura en el punto 2, puedo hallar la densidad que me están pidiendo, ¿eh? Entonces decimos acá. Para determinar la densidad en el punto 2 se requiere conocer la presión, esta presión de acá. Porque la densidad se calcula así, ¿eh? Para ese punto 2, miren, tengo temperatura, acá está. La masa molecular es esto de acá, porque el gas neón, su masa atómica es masa molecular. Los gases nobles no forman moléculas. Me falta la presión, R es constante. Como aquí la presión está en atmósferas, R va a ser 0,082. Me falta esto para hallar esto acá. Entonces, esta presión en el punto 2 voy a calcularlo utilizando las leyes de los gases. La medida de la presión al punto 2 se obtiene relacionándolo con el punto 1, pues el cambio de estado de 1 a 2 ocurre a volumen constante, no me dan el volumen. Por lo que aplicaremos la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esta es la ley de Gay-Lussac. La presión en 1, acá está, 0,64. La temperatura 1, 47. Hay que sumarle 273, porque está en centígrados, ¿ah? La presión en el punto 2 es lo que voy a calcular para reemplazarlo acá. La temperatura en el punto 2 es 127 más 273. Entonces, reemplazando sería así.
0,64 aquí, 47 más 273 ya está en Kelvin, 127 más 273 ya está en Kelvin. Operamos y la presión va a salir en atmósfera, ¿no? Esa presión en el punto 2, aquí nuevamente está la ecuación, va a salir 0,8. Entonces, como ya tengo datos suficientes en el punto 2, voy a calcular pues la densidad. Voy a utilizar esta ecuación, ¿ah? Sería así. Esta es la presión, acá está. Esta es la masa molecular del neón humedad de dato, 20 gramos por mol. Es 20, pero hay que colocar gramos por mol. R es esto acá, constante, y la temperatura en el punto 2 era 127, hay que sumarle 273, ¿no? Igual, jóvenes, se cancela, miren, atmósfera, se cancela mol con mol, Kelvin con Kelvin, y la respuesta sale en gramos por litro, ¿no? Que es la unidad de densidad. Operan 0,8 por 20 entre 0,082 por, aquí sale 400, ¿no? Aquí sale 400. Y eso le va a salir 0,487 gramos por litro. Pero haciendo el redondeo a 2 decimales, esto sería pues 0,49 gramos por litro, que es la clave la C, tal como indicó pues el estudiante Urtecho. Bien. Por el tiempo vamos a hacer un ejercicio más y ya el resto, jóvenes, lo vamos a completar la próxima semana, pero ya hemos visto ejemplos adicionales, ¿ah? Hemos visto 5 ejemplos, con estos 6 problemas serían 11 problemas, ya que ustedes pues han visto el desarrollo y pueden utilizarlo pues para resolver los problemas que restan y resolver también pues su problema domiciliario, ¿no? Bien, problema 6 dicen, ¿cuántas veces aumenta la presión final de un proceso isotérmico? Le están diciendo que es temperatura constante. Si el volumen de 10 litros de hidrógeno a esa presión, 3,8 por 10 a la 3 mmHg, se reduce a la quinta parte. O sea, va a cambiar la presión, ¿no? Este es el valor inicial de la presión, ¿no? Va a aumentar a otro valor, me piden en cuántas veces aumenta. Si el volumen va a disminuir, dice, el volumen de 10 litros se reduce a la quinta parte. O sea, el volumen final es un quinto de este valor. ¿Y cuánto es un quinto de 10? 2 litros, ¿no? 2 litros. Entonces, el proceso es isotérmico, ¿eh? El problema indicado corresponde a un proceso isotérmico. Entonces, cambio de estado a temperatura constante. Por lo que aplicaremos la ley de Boyle. Esta es la ley de Boyle. La presión inicial es esto, ¿no? El volumen inicial es 10 litros. El volumen final es un quinto de 10 litros, porque está reducido a la quinta parte. Y la presión final no lo conozco. Debo saberlo para saber, ¿no? Esa presión. Solamente conozco la presión inicial. Entonces, reemplazando las cantidades serían así, ¿eh? mmHg, este es el volumen inicial. La presión 2 lo voy a calcular. Y el volumen 2 es un quinto del volumen. He colocado un quinto, jóvenes, para que vean que independientemente de los valores numéricos, aquí se puede operar pues con variables, ¿no? Este 10 se cancela y este 5 pasa a multiplicar. Pero no lo voy a operar, jóvenes, lo voy a dejar indicado. La presión 2 es 5 veces la presión 1, ¿no? Porque esta es la presión 1, pues. Este 5, si lo opero, tendría que hacer un cálculo adicional, mejor lo dejo así nomás. Es 5 veces la presión 1. Esta es la presión inicial, este 5 pasa a multiplicar, la presión final sería 5 veces la presión inicial. ¿En cuánto ha aumentado? Obviamente 4 veces, ¿no? Porque si la presión final es 5 veces, ha aumentado pues en 4 veces, ¿no? Entonces concluimos aquí, se observa que la presión final es 5 veces la presión inicial, por lo que la presión del sistema aumentó en 4 veces su valor. Me piden en cuánto ha aumentado, ¿eh? No cuánto es la presión final, ¿no? Entonces la clave sería pues acá la D, aumentó en 4 veces. Eso vendría a ser entonces la respuesta. Bien, de todas maneras, jóvenes, en esta práctica los problemas que restan, ¿no? El ejercicio 7, ¿no? Está solucionado. Todos los problemas acá están solucionados. Ahí está con sus claves. En la próxima semana vamos a explicar el desarrollo. Ustedes pueden guiarse de estas soluciones para cotejar las respuestas que vayan a obtener cuando practiquen y ver en dónde se han equivocado, si es que se han equivocado, ¿no? En algún cálculo. Aquí están los 6 ejercicios que restan, porque son 12 ejercicios, ¿no?
Igual esto yo lo voy a convertir a PDF y se los voy a dejar pues en el intranet y también les voy a enviar una copia a la Miss para que se los pase directamente para que ustedes lo descarguen, ¿no? Y practiquen con ello. Bien, por ahora entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Eso sería todo. Ahí nos quedamos, Miss. Hasta la próxima. Cuídense, muchachos. Conmigo será entonces hasta la siguiente clase.